Suscríbete a la Panterita. Ya viene el equipo de fútbol a lo grande a través de Monumental. Nos encontramos de mi parte el domingo. De mi parte Acordate también. que es el domingo. Sí, de mi parte el ¿Van a estar domingo juntos? en La Lupa. De mi parte también el domingo. En la Enrique lupa. va a estar también el domingo. ¡Qué gusto! Sí, en La Lupa. Qué gusto. Les voy a ver en el cierre. Sí, porque no te vas a despertar a las 8 de la mañana. Es las 8, ya. Sí. Yo me levanto a las 8 igual los domingos. Nos vamos, ya viene fútbol a lo grande. Adiós. Este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Laboratorios Lasca, única planta de productos biotecnológicos en Paraguay. Pioneros siempre. Personal, la red de fibra óptica más rápida del país. Agua de la Costa, proba Agua de la Costa, mejor hidratación sin calorías. Llegó Podium 100, la primera y única nafta 100 octanos. Podium 100, supera todo. Los Sarraf, de Garelli Estructuras. Taiga, te lleva a donde querés llegar. Punto Pharma, cuidamos tu salud y belleza. Universidad Americana, sé lo que quiere hacer. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Llegamos a cada acontecimiento informativo. Información de primera mano. Monumental 1080 AM. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día. ¿Cómo te va, Denis Caniza? Buenos días para todos. Jorge Martín Núñez, ¿cómo te va? Buenos días, Fabián. Todo muy bien. Saludos a la audiencia. ¿Cómo estás, niño Jorge? Fabián, buenos días. Saludos para todos. ¿Cómo te va, Luis? ¿Todo bien? Saludos a todos. Bueno, muchos temas de que hablar. Se espera la lista de Guillermo Barros Esqueloto de los convocados del plano local. Veremos si hay alguna sorpresa o no. De hecho, yo creo que va a ser una lista algo extensa ante algunas situaciones que se dieron con jugadores que estaban en la lista del exterior, sobre todo el último caso de Celso Ortiz. Hay que ver a qué apunta el técnico de la selección. En Olimpia van pasando los días y se acumulan las complicaciones. Sí, desde el aspecto financiero. Está lo de Polenta. Olimpia ya fue notificado por parte de la FIFA y tiene que abonar, tiene un plazo de un mes para ponerse al día con el zaguero uruguayo. Eso sí es más reciente, de ahora, Sí. es un mes. Nada, sumado a lo anterior de Ellis y lo del caso de Tempetere, pero eso sí es más, esto va a arrancar recién, APF, Lo que FIFA, presentó Tempetere. va a llevar un cierto tiempo, puede ser 6 meses o un año. Sí. Pero está también el reclamo allí, se suma. Se suma, hay un monto más que importante que debe Olimpia, que son las cuotas que tienen que ver con el traspaso de Ramón Sosa. Hoy charlábamos en horas de la mañana con el presidente de Tempetere, Carlos González, sobre este punto. Decía, no queríamos llegar a esta instancia, pero no encontramos respuesta por parte de Olimpia. Entonces recurrió este reclamo ante la APF, Sí. tratando de solucionar esta deuda que tiene, repito, Olimpia, y en donde tratan de encontrar una solución, porque también habla de lo que nos venía contando Daniel Campos de la oferta que hay de Argentina. Hace 45 días fue la última charla, en realidad ahora ya deben ser 47 días de la última charla con Daniel Campos, fue hace 2 días, 45 días decía en ese momento, de la última charla con Cardona. No me propuso nada en concreto, se habló, se dialogó, pero había quedado allí nada más el tema del pago de lo que le está adeudando a Tempetere,
Después el presidente dijo, salgo de vacaciones, a ver si me encuentro con él, parecería que se iba a dar la comunicación, pasaron los días, no se dio esa comunicación, y ahora ya llega esta decisión de Tempetaré. Como bien decía, se hablaron con el presidente, con Carlos González de Tempetaré, y el propio Daniel Campos, que es la cabeza visible que tiene Tempetaré, y gente que trabaja con él, es hoy el presidente, era el caso de González. A ver cómo Olimpia empieza a buscarle soluciones a todo esto, ¿no? Estamos queriendo conversar con gente de Olimpia, qué tipo de respuestas inmediatas da a estas cuestiones, porque lo único que le queda a Olimpia es gestionar, ver cómo puede conseguir los recursos como para poder solucionar esta cuestión. Otro tema a desarrollar tiene que ver con el caso Luis Adriano, Cerro Porteño, se metió Botafogo, contaba detalles el colega Tiago de Botafogo el día de ayer, Tiago Franklin, sobre el Botafogo, que está también con el interés de contar con Luis Adriano, pero para Cerro Porteño parece estar todo bien encaminado como para que ya en las próximas horas se pueda concretar la llegada del brasileño. Pero como son negociaciones, uno siempre tiene que tener... Claro, el famoso de palabras está todo, pero falta la firma, lo más importante. Luis Adriano, Cerro, Palmeiras, está todo allí. La situación que quedaba allí como que pendiendo un hilo era si es por 1 año o por 2 años la cesión del préstamo. Y eso después terminar ratificando en la firma final. Tal cual, pero se espera que se resuelva a favor de Cerro. Repito, parece estar todo bien encaminado, pero también no estamos pendientes a lo que surgió ayer. Porque del lado de Botafogo también está la situación, así como está el interés, no tiene hoy toda la espalda económica para hacerse cargo del porcentaje. Espera que Palmeiras se haga cargo del 70% del sueldo y los restantes lo que quiere pagar Botafogo. O sea, no es que tiene también mucho en cuanto al caudal económico para poder pagar a un jugador de los quilates y principalmente lo que viene ganando hoy día un Luis Adriano. Sí, señor, ya seguimos. La Agrícola Sales Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu verano. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Ello Puyupé Quitadol. En EMSA premiamos tu puntualidad, acércate a cualquiera de nuestras 9 sucursales. Ponete al día, participa en el sorteo de 4 fabulosas motocicletas Star 0 kilómetro. Consulta bases y condiciones en nuestras redes sociales @EMSA Paraguay. EMSA Inmobiliaria, creciendo contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan en Ionix y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py de La Sobera. Amamos tu Chevrolet. Pecho nuggets prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón paraguayo como vos y sponsor oficial de la Albirroja. ¿Hay horario estipulado para que se dé a conocer la nómina de convocados? No, mirando los últimos ejemplos, siempre 2:05 por allí sale. Esperan que termine, y no sé, esperan que terminen los programas al mediodía, normalmente es así. Yo me acuerdo 2, 3 convocatorias últimas, 2:05, 2:10, allí dan la convocatoria o tranquilamente a las 3, las 4 de la tarde. Los programas después continúan y se sigue hablando, por supuesto, ¿verdad? Pero coincidentemente el tema de los horarios es así. Vamos a ver si hoy se adelanta un poquitito, nos están escuchando y tiran antes. Así también ya vamos viendo y debatiendo lo que tiene que ver con el tema de la lista. En principio habría algunas vueltas aquí del torneo local, algunos jugadores que últimamente no eran convocados y están para ser llamados. Pero vamos a guardar la lista que se viene en minutos. Vamos a ir observando todo. A estas horas está la página igualmente de la selección. Dice descargar la app oficial y se vienen muchas novedades. Normalmente, ¿te acuerdas que un tiempo tenías que bajar la aplicación y allí daban primero el equipo? Y ahora creo que es así. Aquí dice descargue la aplicación, justo ahora hace 2 minutos dice. Se viene un desafío para la Albirroja, descargar ya la app oficial y se vienen muchas novedades. Y allí tengo una forma de adelantar, puede que sean premios y compañía, pero recuerdo que en su momento daban por primera vez allí la lista. 15-20 minutos después lanzaban en otras redes sociales. Después dejaron de activar un poco las redes de la Albirroja, principalmente la aplicación, pero ahora están promocionando la aplicación de la APF, mejor dicho, de la Albirroja APP. La presentación es mañana, este es el cronograma que tiene la selección, empezar a trabajar mañana en Ibané. El entrenamiento el domingo en horas de la tarde, el lunes otro entrenamiento también en horas de la tarde, el martes conferencia de prensa al mediodía y entrenamiento en horas de la tarde. Cuando digo la tarde es 18:30, son todos los horarios iguales en cuanto a horario de inicio de entrenamiento. El miércoles también 18:30, el jueves es el partido ante Uruguay a las 20 en Cancha de Cerro, el viernes una nueva movilización también 18:30, lo propio el sábado 29 el mismo horario, el domingo también 18:30,
otro entrenamiento, esto obviamente sujeta a modificaciones, pero lo que estableció el cuerpo técnico y se dio a conocer. El lunes, entrenamiento en horas de la mañana, conferencia de prensa al mediodía y a las 4 de la tarde está previsto el viaje rumbo a Brasil, más específicamente a Belo Horizonte para el partido del martes 1 de febrero 21:30 en el Mineirão. Este es el cronograma de actividades que tiene la selección nacional. Hoy ya no hay conferencia, eso sí, se da simplemente a conocer la lista de convocados, pero ya no hay conferencia de por medio. El día martes recién tendremos nuevamente a protagonistas hablando. Wilmar SRL Electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, El Cibillana Casi, RI 2 de Mayo Asunción, sucursal, en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré Casi, Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferropar S.A. con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal, en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8, Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Aprovecha todos los miércoles de descuentos reales que van hasta el 50% con todas las formas de pago. Los miércoles son de Farmacias Catedral desde 1905, vamos a cuidarte, delivery 627-7000, Farmacias Catedral. Estamos en comunicación con Héctor Tello, colega mexicano de la cadena ESPN, que tiene a su cargo la cobertura del Monterrey. Héctor, ¿cómo te va? Te saluda Fabián aquí en Radio Monumental, en Fútbol a lo Grande, en Asunción. ¿Cómo estás? Hola Fabián, ¿cómo estás? Un gusto saludar. Un placer platicar con ustedes sobre este tema que me imagino sigue con mucha controversia, con muchas dudas del caso de Celso Ortiz. Así es cierto que ayer tuvimos una charla aquí con el médico de la selección nacional, el doctor Osvaldo Insfrán. Nos explicaba un poco la molestia que sufre permanentemente Celso Ortiz en esa región lumbar, que lo tiene con complicaciones. La consulta, Héctor, esto allí en México, ¿hace cuánto que se maneja? Si es que manejan, si es que hay un informe habitual del Departamento Médico del Monterrey. El caso Ortiz, él ha quedado en algún momento fuera de algún partido a raíz de esta situación. ¿Qué nos podés contar de lo que es en estos últimos tiempos del día a día de Celso Ortiz con el Monterrey y sobre todo a la hora de afrontar los compromisos? Sí, mira, es un tema que se genera finales del año pasado, incluso en su selección, que termina siendo baja, si no me equivoco, de la fecha fija del mes de noviembre. Regresa a Monterrey y estuvo en el tratamiento, en el chequeo médico, y lo que nosotros sabíamos es que el jugador no estaba al 100%, que le costaba el poder estar a plenitud en todos los entrenamientos, pero después encontró la regularidad. Esa es la realidad. No estuvo ausente en una racha de partidos por este tema. Sabemos también la personalidad de Celso Ortiz, es un tipo muy entregado, con un umbral de dolor importante, pero que haya sido un motivo para quedar fuera de una seguida de partidos acá en Monterrey, no lo recordamos. Evidentemente, Celso no ha estado al 100% porque él manifestaba que incluso en conferencias de prensa que estaba para jugar, pero no tenía el 100 físicamente. Entonces, ahora que se genera esta controversia, seguramente es porque está el Mundial de Clubes en puerta para Monterrey, porque Rayados pierde muchos jugadores cada fecha FIFA, cada llamado a selección para Monterrey. Es una problemática en la preparación desde el partido a partido, en vísperas de las convocatorias, pero indudablemente el jugador ha padecido un problema, y ahora pues con esto se espera que pueda tener un tratamiento adecuado y que no siga con este mismo tema siendo un factor también controversial para Paraguay. Sobre esto que decís de la cantidad de convocados que suele tener de su plantilla Monterrey, se suele manifestar, digamos, de cierta manera la comisión directiva o el cuerpo técnico, en este caso del Monterrey, tratando de, hasta si se quiere, presionar para que esos jugadores no se muevan cuando tienen un compromiso tan importante. ¿Cuál es el comportamiento que habitualmente tienen
en directiva y en cuerpo técnico del Monterrey ante estas cuestiones? Siempre ha tenido mucha disponibilidad, partiendo desde cuerpo técnico. Javier Aguirre, hay que recordar, dirigió la selección mexicana en 2 Copas del Mundo, conoce muy bien de estos procesos, porque también estuvo en Europa, seleccionador de Egipto, de Japón. Es un técnico que está acostumbrado a trabajar con estas, estas interrupciones en su plantilla, pero evidentemente con un certamen internacional y con lo que representa como vitrina mundial de clubes, me parece que sin anunciarlo como tal, sí hubo cuestiones de Rayados, sobre todo con la gente de la Federación Mexicana de Fútbol, para que pues no fueran llamados en gran cantidad, y la verdad que terminan siendo 5 piezas, cuando podemos prever que Monterrey tenía hasta 7, 8 elementos mexicanos que pudiesen haber sido llamados para estas próximas eliminatorias acá en CONCACAF. Pero sí hay esas cuestiones. Evidentemente saben que entre más cantidad de seleccionados tengan con un mundial de clubes en puerta, pues la preparación no es la adecuada. Entonces creo que evidentemente sí se presta la suspicacia con el tema de Celso, porque el jugador venía jugando, y sabía que Monterrey necesitaba contar con los jugadores con la mayor cantidad del plantel base posible, ¿no? Entonces evidentemente ustedes tienen ese argumento porque pensarlo, pero sí hay que recalcarlo, no es una lesión que haya terminado por sanar para Celso. Monterrey juega ahora el fin de semana con Cruz Azul. Él está a disposición, viene trabajando con la plantilla como para formar parte de este partido. No ha entrenado en los últimos días. Evidentemente no va a formar parte de la lista de convocados para el compromiso, y seguramente se le harán nuevas evaluaciones, y sobre todo iniciar el tratamiento de recuperación para, si no solucionar de una vez por todas este tema de mundiaje de aquí a la Copa Mundial de Clubes, que llegue lo más avanzado posible en esa recuperación. Está correcto. ¿Cuándo tiene previsto viajar rumbo a Arabia a Monterrey? ¿Eso ya se sabe, Héctor? No han definido el día exactamente, al menos no se ha anunciado, porque estaban también con unos temas de protocolo, con el tema de la prevención del COVID. Estaban buscando incluso el cumplir con estas requisiciones que se hacen de cuántas pruebas tienen que llegar para ir a Emiratos Árabes, pero seguramente será no mayor a 5 días de su participación en el partido contra el Al-Ahly. Correcto, sí, el día 5 de febrero es el debut que tiene en el Mundial de Clubes el conjunto del Monterrey. Héctor, gracias por este momento, un abrazo grande a la distancia, muy gentil. Igualmente un abrazo para todos en Paraguay. Adiós. Héctor Tello, nuestro colega de la cadena ESPN, que tiene a su cargo la cobertura de Monterrey en México. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recárgate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. Joven, hoy es tu futuro, afiliate con esta super promo de 18 a 21 años, 50.000 guaraníes, entérate de más al 218-4000, Caja Mutual de Cooperativistas del Paraguay. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Calonso, y en Brucia del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Con MediLife comienza el camino hacia una vida más saludable para vos y tu familia. Recibí hasta un 75% de descuento en la primera cuota de los planes Oro, Plata y Efectivo por tiempo limitado. Comunicate al 0982-186-386. MediLife. Cuidarte es ayudarte a ahorrar. Indudablemente, y el propio colega entiende de que se presta la suspicacia porque el calendario está muy apretado, está un compromiso muy importante como es el Mundial de Clubes, y además hablamos de un futbolista que en su momento presentó cierta dificultad, no pudo ser tenido en cuenta, pero también en otro momento cuando vino no fue considerado ya directamente, no por una cuestión de molestia física, sino por decisión de
del entrenador, no el actual, sino hablo de un tiempo más atrás con otros entrenadores, y por eso también yo le hacía la consulta ayer al doctor Insfrán, que hasta qué punto puede llamar la atención si está el combo de eliminatorias y al día siguiente, a los 2 días lo vemos jugando. Está viajando y jugando. Y él decía, bueno, es una situación que Sí, se puede sí, presentar, se puede presentar. porque es una molestia muy particular la que tiene, y él agregaba El tema del viaje. la cuestión del viaje, y las 13, 14 horas de viaje, y que eso también, para este tipo de molestias, para otras no, pero para este tipo de molestias, tienen después sus consecuencias una vez que el futbolista llega y se presenta a la selección nacional. O sea, ahí hay muchas cosas, pero obviamente, no sé, si es la selección, claro, cada uno tiene su interés, él debe cuidar también lo que es el Monterrey, es el que le paga el salario mensualmente, pero cuando se trata de selección, yo no sé si está bien o mal lo que voy a decir, pero haz el esfuerzo, presentate, vemos cómo llegás, cómo te sentís, porque él ya directamente, en un momento en donde sí está con esa dificultad, lo que habla con el cuerpo técnico es no tenerlo en cuenta. No, sí. Directamente, y entonces quedarse en México, hacer una etapa de recuperación, unos días de trabajo, y esto implicaría que seguramente para cuando lleguen los partidos más importantes que tiene el Monterrey, el debut en el Mundial de Clubes, reiteramos, es el 5 de febrero, que esté ya plenamente disponible, es lo que yo quiero entender, ya que no está para el partido contra Cruz Azul La realidad mañana. es que aquí en las selecciones uno más, en el Monterrey es uno de los destacados, o sea, está dentro de la primera línea, sumado a la situación propia Sí. que viene con la complicación, pero entre algodón en la selección y en Monterrey, se cuida para lo que es Monterrey. Y en Entonces, este está caso ahí la comunicación. particular, a él históricamente le ha costado insertarse y tener buenas actuaciones y ser preponderante, no solamente con estos 2 cuerpos técnicos que actualmente lo convocan, pero le ha costado. Entonces a esto se suma estas molestias físicas que está sufriendo, y bien lo dicen ustedes, y se presta la suspicacia porque está muy cerca también un compromiso muy importante para el Monterrey, y él es un baluarte de preponderancia para ellos. Entonces, cuidando todos esos detalles, también el equipo mexicano por ahí tiene participación para tomar ciertas decisiones, y que mismo el jugador demuestre y se comunique con la gente de la selección para hacerle saber de esa molestia física. Ahora, con este antecedente, más lo que ya le pasó en el combo anterior, que fue una molestia similar, porque es lo que nos decía el doctor Infran, que fue una molestia similar, por eso él no pudo estar a las órdenes del cuerpo técnico, por eso ni siquiera fue a la banca en los partidos. Yo creo que es motivo para que el cuerpo técnico con el cuerpo médico de la selección, en la próxima citación, ya se tomen las medidas necesarias de consulta, de seguimiento, de averiguación profunda, porque si no también queda en el medio del jugador. O sea, uno no quiere ser mal pensado, pero en algún momento uno se pone a pensar y dice, pero ¿y por qué sí? En Monterrey y en la selección no, con pocos días de diferencia, se recupera, no se recupera. Entonces yo creo que con estos antecedentes, con esta dificultad que él va a seguir arrastrando, por como nos contaba el doctor Insfrán, que es algo que no se recupera así nomás, salvo un proceso largo. Para mí la película es clara. Yo creo que en la Paraguay próxima... tercero, cuarto, los jugadores en muleta van a venir. Tercero, cuarto en muleta vienen a la selección. Hasta tuerto y todo vienen a jugar. Pero ahora que ven la posición de Paraguay, que está casi último, ya eliminado, que tiene que completar lo que viene en el calendario, le molesta el meñique, una uña encarnada, y no, me quedo acá donde estoy y me voy al mundial. El cuerpo técnico tiene que ponerse firme. Está clarito ¿Puedo eso, opinar? Porque no puede reiterarse, Paraguay tercero, reiterarse claro, y sigue apareciendo. ¿Puedo opinar? Venía. Gracias. ¿Por qué pedís permiso? Gracias, Como si pero fuera no que- tengo participación. Pero ¿y quién? Pero Hay que no, dejar de pero- hacer pero sortir ¿quién que te- se recupere en Monterrey. Tenemos muchos buenos futbolistas para ese puesto. ¿Para qué damos No, tanta...? ese es otro tema. No, ese es Esa el tema. Esa es otra cuestión. O sea, Claro que hay reemplazantes, tampoco. Y muchos. Porque no es alguien que muchos. que es fijo en la selección. Yo Claro, planteo el tema no de. gira el mundo la porque- selección por- y muchos. Pero ¿a qué el de apunto, Libertad es muy buen volante. ¿A qué apunto, Denis? Que queda mal para la propia imagen de la selección. ¿Y esto que dice Jorge? Porque parece que al final el jugador nomás ya decide si realmente se siente bien, si realmente no conviene, si realmente conviene. Entonces, yo creo que se le pierde el respeto a la selección
se deja manosear la selección, y por eso yo apuntaba, y vos dijiste en el hace momento rato en que reaccionó el niño Jorge, que entonces el cuerpo técnico ya siente postura ahí. Ese es un problema, que no tiene una recuperación inmediata que te va a acompañar permanentemente. En la próxima no lo siento. Claro, y ahí perfecto, y cortamos por lo sano. sencillo, ¿para qué alargar tanto? Porque ¿cuál es el tema? Repito, que quede la selección como que, y si tengo ganas me voy, y si no tengo ganas no me voy. No me parece. Así esté en la primera colocación, así esté en la última colocación, yo creo que un mínimo de respeto se merece la selección nacional. Sí, así es. Sea quien sea el jugador, se llame como se llame. Porque uno piensa, como piensa el niño Jorge, y tiene todo el derecho del mundo de decir, y me voy, y después y perdemos luego otra vez, y somos todos culpables del fracaso, porque y aquí, me quedo nomás en mi equipo donde yo juego y soy importante. Si va a venir a la eliminatoria, está con el problema lumbar, que el vuelo, el viaje, ¿dónde se va a jugar el Mundial de Clubes? ¿No se va a jugar ahí en México, que se tiene que ir un vuelo de 2 horas? Tiene que ir también del otro lado del mundo, tiene que dar la vuelta para ir al Mundial en avión. O sea, va a viajar mucho, va a venir con las complicaciones, pero está la prioridad de tratar de ponerlo bien para eso y para llegar definitivamente. O sea, hay una prioridad que hoy se llama Praxedes Ortiz, y es Monterrey, y su club también hace lo suyo con sus informes médicos para que se quede con ellos y tratar de tenerlo bien. Nadie duda de la lesión, pero ante la complicación de estar bien para uno y para otro, o para los dos, está bien para Monterrey y no para la selección. Cuando compras cables decidí tranquilidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apueste de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. Tupi, como cada año, realiza su promo Rompemos Todo, premiando la fidelidad de sus clientes con el sorteo de una fabulosa camioneta Ford Ranger Limited Edition 0 km 2022. Además de 100 espectaculares premios, participan en el sorteo quienes hayan realizado sus compras desde el 1 de octubre de 2021 hasta el 31 de enero de este año. La gente sabe. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Mirando lo que se viene, volviendo al punto de la selección, a mí me preocupa más los demás. O sea, ¿quiénes aquí el torneo local están? En principio, uno mira hoy, no deberían de faltar Lorenzo Melgarejo, hablamos inclusive de Derly, Richard, Cristian Rivera, algunos nombres. Esos son los nombres que hoy me preocupan. O sea, y como bien decía, está Hugo Martínez. O sea, tenemos con qué, con el respeto a Celso Ortiz, puede aportar lo suyo, pero hoy fijarnos en quienes sí están y que en esta situación están para venir y que quieren estar hoy día en la selección, y qué tenemos. Igualmente un poquitito de recambio dentro de nuestro medio campo. Están pidiendo oportunidad, muchísimos jugadores, ¿sí?, que no tuvieron espacio, como decía Niño, y hay que pensar también en renovar nuestra selección. Quisiéramos que clasifique, quisiéramos que gane, pero también hay que pensar un poquito qué va a pasar en el futuro. Claro. En el futuro, entonces tenemos que ir pensando, más bien la selección, más bien el entrenador de la selección tiene que ir pensando qué va a pasar en el futuro, con qué jugadores va a contar, cómo va a armar todo. O sea, somos optimistas, pero también si salen mal las cosas tenemos que cambiar rotundamente las cosas, ¿no? O si no cambiar todo, por lo menos una parte, ¿verdad? Porque una parte importante. Claro, a varios de los que tienen por allí nombre te van a ayudar para darle el roce correspondiente a los que vienen, porque los demás también necesitan. O sea, ustedes conocen y llegaron a la selección. No es que porque vos un día, con el respeto, le voy a utilizar de ejemplo a Guaraní, a Libertad y a Cerro, porque un día estás haciendo en primera 2, 3 buenas temporadas, ya te vas a la selección. No, hay un camino que tenés que recorrer, por más que anteriormente no estaba yendo bien en la selección. No es que así nomás también terminás ingresando directamente, ¿verdad? Si bien hay veces, hay extrañas situaciones que uno mira a alguno que de arriba, siendo el 15º arquero del fútbol, te terminan convocando, por ejemplo, ¿verdad? Porque hay una orden de prioridad de portero y ve un chico que tiene olor a leche todavía que es convocado a la selección, por ejemplo, que no entiendo, ¿verdad? Y hace poco vino un volante siendo convocado por un entrenador todos los combos. Y vino este entrenador y ya no lo convocó más. Por eso, o sea, y fue muy cuestionado ese volante. Extraña, pero normalmente el 90% de la convocatoria en principio... Más de uno en realidad. Yo me refiero a ese volante en especial, ¿verdad? Sí, pero 2 desaparecieron. Puedo poner paño frío y ver el vaso medio lleno. Sí, hablando de los locales que quedan todavía por ser llamados, hay que aprovechar los momentos. Siempre hablamos de que los futbolistas tienen momentos, y cómo terminaron muchos de los que estuvimos nombrando últimamente, tuvieron una buena performance en sus equipos y seguramente están ilusionados con retornar muchos
volver a ponerse la camiseta de la selección y también el premio al buen rendimiento con el que finalizaron la temporada en sus equipos. Cuídale a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma, los mejores combustibles siempre tienes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Para más información, comunicate al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.com.py. La eligen por su potencia, por ser confiable, porque es deportiva. La eligen porque la GTR es legendaria. Tu Kenton GTR en cuotas desde 449.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010. Elegí el camino correcto, elegí Kenton Chacomar, respaldo total. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. ¿Recuerda lo que decía no hace mucho, Denis? Sí. Cuando hablaste de la selección, que había un reglamento interno, sí, que había jugadores con jerarquía, de tu camada yo te puedo citar a vos, te puedo citar a Carlos Gamarra, Chito Ayala, no sé, José Luis Chilaver, Francisco Arce, un montón, y voy a seguir con la lista, que hacían que la selección sea respetada. Sí. Es lo que uno notaba desde afuera, y no me refiero solamente ante un rival de turno en cancha, imponiéndose no, porque podés ganar, perder es otra cuestión y tiene que ver más con lo que ocurre en la cancha, pero hacer respetar a la selección, digo, desde adentro, desde la importancia de vestir la camiseta de la selección. Así es, Fabián. Y hoy yo no sé si eso hoy se perdió, si no tenemos esos líderes dentro de la selección que marquen un poco el camino y que digan, esto es la selección paraguaya, esta es la camiseta que representa a nuestro país. Entonces vamos a ponernos las pilas, vamos a respetar el que no quiera estar perfecto, pero no cuando se les antoja o cuando sale el sol quiero aparecer, pero cuando aparecen los negros nubarrones, utilizando una frase del viejazo, me quedo nomás en mi lugar de confort y no me voy a meter en el barro. Así es, para Fabián. no quedar mal parado. O sea, a mí me da esa sensación también de que hoy falta eso. Sentido de pertenencia. Sentido de pertenencia, pero que sea contagiada, Jorge, por jugadores que te marquen el camino. Y hoy es como que, perfecto, figuras en sus equipos, pero vienen a la selección y es un grupo más, un grupo blando, un grupo sin presencia. Me da esa sensación y que por eso pasan estas cosas. Lo de Lorenzo Melgarejo en su momento, me voy a olvidar de algún nombre, el propio Lescano, cuando mostró su malestar con Arce fue, sí. Darío Lescano, y ahí creo que hay otros ejemplos que no estoy recordando en este momento, pero digo, tienen que ver un poco con este momento de la selección en donde uno no ve liderazgo, sí, y marcar un poco el camino dentro del propio vestuario. Así es. Como dije también, yo no sé qué está pasando en la selección, ¿verdad? Porque también, nosotros tuvimos reglamentos desde la época de los Chilaver y después lo que vinieron, ¿verdad? Yo he visto, Fabián, compañeros peleándose por cosas como esta, ¿no? Que no salieron a la luz, pero era terrible. Si vos no hacías algo, el otro compañero ya te llamaba la atención. Por eso lo que fue suceso, esa camada de jugadores, ¿no? No digo que ganamos un mundial, pero clasificamos en forma muy seguida, y eso es muy importante, que haya orden, que haya disciplina, que hayan líderes que le tenga que gritar al compañero si está haciendo malas cosas, como esta la de Celso, o otro ejemplo que tuvimos, ¿verdad? Anteriormente, y no sé, quiero pensar que sigue existiendo todavía esos reglamentos que sirvieron muchísimo. Sí, sobre todo que existan dentro de ese vestuario quienes encaminen ese reglamento, o sea, quienes realmente entiendan cómo se ve, porque una cosa es una letra muerta, ¿verdad? Sí. Un escrito, ver, bueno, así muchachos, y después termina todo ahí. Sí. Es la sensación que uno tiene, que es una selección en donde cada quien viene, bueno, y si hace bien lo suyo y punto, después como que no hay esa... Claro, después vos hablás con los protagonistas y hasta se molestan cuando uno dice esto, porque te dicen, no, en la selección hay unión, en la selección nos llevamos bien, en la selección hay compañerismo. Pero yo me refiero a otra cosa. A ese cuando hay uno que parece que así nomás quiere tratar lo que es la selección, diciendo, para un ratito, esto no es tu casa.
Este no es un lugar donde vos vas a venir hoy, decidir qué hacer, cómo te comportás, y venís mañana y haces otra vez lo que no. A eso me refiero, y da la sensación que esta selección no cuenta con esos líderes para encaminar de esa manera. Con Asismed consulta de manera segura con el call médico sin salir de tu casa. Podés realizar consultas sobre clínica médica, síntomas respiratorios, consultar tus resultados de estudios y todo desde la comodidad de tu casa. Línea habilitada para WhatsApp y llamadas 021-288-7000, porque siempre buscamos lo mejor para vos. Asismed toda la vida. Los amigazos son un verdadero show y siempre aparecen brillando en la oscuridad. Ellos saben lo que necesitas, por eso te recomiendan la ladera Tokio Magna con el pacto de confianza NGO. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971-100.000 personal, la fibra óptica más rápida del país. Disfrutar Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres, pudín, flan y Lactomix. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. 12,5. 2022 y CNT viene con toda una pickup Adventure, una Lancia Fokker Joy 188, una Volkswagen Gol más 100 millones, una Hyundai Santa Fe más 800 millones, un terreno de 450 metros cuadrados, un Fiat Argo 0 kilómetros y muchos premios más. Pedí CNT Che por Emoy. El Ibero es el espacio ideal para formar humanos geniales. Colegio Iberoamericano, 50 años de vida institucional, educando con innovación y calidez humana. Informes al 0986-100-680 en las redes sociales como Colegio Iberoamericano. Ingresa a ibero.edu.py. Shell vuelve a abrir sus estaciones a lo largo y ancho del país en Asunción, Mariano Roca Alonso, Encarnación, San Bernardino, Fernando de la Mora, San Lorenzo, Capital, Orqueta y Luque. Shell continúa trabajando para acercarte lo mejor del emblema líder del mundo a tu ciudad. Seguinos en redes sociales como @Shell Paraguay. Shell, volvimos, volvé. Es cierto, aquí me recuerda a Cesarito Rego. Escobar fue el otro que también estuvo Cesarito. En un momento que argumentó cuestiones personales, pero se sabía que algo pasó ahí y que prefirió no estar en una convocatoria, en un combo. ¿Recuerdan? No hace mucho fue. Sí. ¿O fue la Copa América? No, hace poco. Eliminatoria. Fue eliminatoria, ¿no? Sí. Fue eliminatoria. El caso de Escobar, ahí está. El Estaba nombre en una que nos situación recuerdan. familiar y compañía. Ojo eso. Así es. Otro de los tantos casos. Bueno, esto tiene que ver con la selección, repito, a la espera de tener la nómina de convocados del plano local. En un mundo con tantas posibilidades y oportunidades completamente diferentes, que nos elijas nos inspira. Gracias por hacer de Kia la marca más vendida por 13º año consecutiva. Kia, Movement that Inspires. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. presenta un nuevo emprendimiento en la ciudad más limpia del mundo, Urbanización Jardines de Aterá, con empedrado, servicios básicos en puerta, posesión inmediata. Para más información, llámanos al 413-7000, al WhatsApp 0982-230-700. Seguinos en redes, La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre y la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, la mejor en lácteos. Base, cuida el agua de tu piscina con su amplia línea de productos, reductores y elevadores de pH, cloros, algicidas, clarificantes y limpiabordes. Para mayor información, visítanos nuestra página web basebase.com.py o seguinos en redes sociales. Base, cuida tu diversión. Anoche estaba leyendo algo que tiene que ver con algunas modificaciones de cara a los próximos mercados de pases. Así es que mucho ojo, mucha atención a los distintos clubes de primera división de nuestro fútbol. La limitación... Sí, estaba buscando detalles por acá. Eso va directamente, me anticipo porque conozco el tema, porque justo lo charlamos en la previa al programa. Creo que apuntan directamente a los equipos grandes en Europa. El tema de la compra de jugadores y la posterior cesión. No sé, Chelsea, Liverpool y compañía, o algún grande que se pueda apropiar de jugadores y que por algún motivo no lo tengan en cuenta, van a limitar la cantidad de préstamos a partir de aquí, dentro de lo que se va a dar. Es la nueva reglamentación FIFA a partir de mitad de año. Corre a partir de mitad de año, y hay distintos puntos a tener en cuenta. Entra en vigencia el 1 de julio de este 2022, y entre las cuestiones más importantes, por ejemplo, se limitan a que los clubes solamente puedan ceder a préstamo a 8 futbolistas, y de la misma forma sumar a sus planteles con esa misma, a través de ese mismo procedimiento, es decir, el préstamo, también solamente 8 jugadores.
Una temporada después eso va a bajar a 7, la cantidad límite, y en la siguiente temporada, es decir, 2024, va a bajar a 6. Okay. Y la idea es no aglomerar jugadores en los clubes, como decía el niño Jorge, grandes, que tienen poder económico, tengan un montón de jugadores esparcidos por allí en cantidad sin tener la propia oportunidad en sus equipos. Y después esos jugadores como que se van perdiendo, se van quedando por el camino. Más para aquellos clubes que trabajan de forma directa con los empresarios, que utilizan muchas veces de trampolín X club para la transferencia. Grupo empresarial asociado con Club Jorgito y termina a lo largo del año hace 8 o 10 transferencias o sesión de préstamos. Va a Europa, va a México, va a Argentina, va aquí, va allá. Entonces FIFA controla. Le pone un tapón a eso. Habría que ver para otras situaciones, por allí a otros equipos sí le termina complicando. Pero si miramos así rápidamente, promueve cierto equilibrio en cuanto a el acaparamiento de equipos que puedan llegar a hacer una contratación masiva de jugadores y a partir de allí dar la sesión. O sea, se puede mirar así como decía, el vaso medio lleno esto o tiene vacío también, ¿verdad? Cierta relación con lo que se está implementando ya del fair play financiero, sí, para un poco regular todo eso y que se transparente más las cuestiones de traspasos, principalmente como dijeron a nivel de las potencias futbolísticas. Dice un informe, la normativa entra en vigor, como decíamos, el 1 de julio de 2022. El objetivo es desarrollar a jugadores jóvenes, promover el equilibrio competitivo y evitar la acumulación de futbolistas. Se deberá firmar un acuerdo para definir los términos de la sesión. Se establecerá una duración mínima de la sesión, intervalo entre 2 periodos de inscripción, es decir, 6 meses, y una duración máxima de 1 año. Se prohibirá ceder a un jugador profesional que ya esté cedido a un tercer club. Se limitará el número de sesiones entre 2 clubes concretos por temporada. Se limitará el número de sesiones por temporada de cada club, es decir, lo que veníamos hablando de hasta 8. Desde el 1 de julio de 2022 al 30 de junio del 2023, un club podrá ceder un máximo de 8 profesionales e incluir 8 profesionales prestados en cualquier momento de esa temporada. Ya un año después, lo que decía, esto va a descender a 7 y posteriormente a 6 jugadores. Los jugadores de hasta 21 años y los formados por el club estarán exentos de estas limitaciones. Este es otro detalle no menor también. Los menores de 21 años y los formados en ese club no entran dentro de estas limitaciones. Son algunos de los puntos más interesantes e importantes que la FIFA implementa como nueva reglamentación, y esto a partir de mitad de este año. Así es que mucha atención, mucho ojo, los directivos de los clubes tendrán que estar muy atentos a todas estas nuevas implementaciones para no caer en ningún tipo de error que después signifique motivo de sanción y esas cuestiones que tienen que ver con la limitación de jugadores a la hora de ceder. En su momento, por ejemplo, Libertad, claro, yo recuerdo en otro momento tenía jugadores en Sol de América, en Rubio Ñu, pero un montón de equipos. El que comentó Jorge es muy interesante, fair play financiero. Sí. Necesitamos acá en Paraguay. Porque como venía repitiendo, nuestro país es pobre, nuestro fútbol es pobre. No se puede tener jugadores que tengan salarios de $70,000, $80,000. Necesitamos eso, controlar. Porque si no van a fracasar. Hay equipos que van a la quiebra y tenemos ejemplos claros en estos últimos tiempos que tuvieron tantos problemas económicos por eso, porque no saben controlar su economía. Y necesita que la APF controle todo eso para que los clubes puedan sin problema competir año tras año. ¿Te parece que puede llegar eso acá a Paraguay? Debería. Claro, esa es otra cuestión. Sí, debería, para bien de nuestro fútbol, transparentarlo, si no seguimos todavía a la Bartola, como se dice. En Electroban tenemos el calor bajo control con increíbles precios. Llévate un aire acondicionado Haustec 12.000 BTU a tan solo 2.221.000 guaraníes. Con 3 años de garantía, soporte de pared de regalo. Además, pagando con tu tarjeta de crédito tenés hasta 12 cuotas sin intereses. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiesta, estás lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar. Con Fiesta, olvídate de preparar, empezá a fiestear. La avenida San Martín es territorio Erimark. La avenida Cibellala, así como la avenida Mariscal López, también son territorios Erimark, donde encontrarás accesorios de marcas poderosas a ser instaladas por especialistas con todas las garantías. Erimark, lo que la fábrica no te dio.
Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93, juega de local y sumate al equipo Carga Supra 95 Copetrol. ¡Vamos! Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatos Maracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Husqvarna te acompaña con sus motosierras, desmelezadoras, cortacésped y tractores. Para el cuidado y mantenimiento de tu campo y jardín, encontralos en Chacomar y su red de distribuidores en todo el país. Husqvarna, el poder de la transformación. Seguimos. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo, habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo, Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000, también desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Talleres Toyotoshi, organizando la mejor atención porque usted se lo merece. Mili Empeño, venta y arreglos de huellas de Uriplata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeño. Resfrío o congestión nasal, Mentovic ungüento, descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentovic ungüento alivia y mejora, es un producto de Laboratorios Indufar. A partir de ahora encontrá Mentovic ungüento todos los Super 6 y Super Stock. Bueno, Jorge Morel está finalmente para reemplazar a Celso Ortiz. Celso Ortiz, sí. En la nómina. En principio no estaba inicialmente, pero ahora sí, ante la situación de Ortiz, y se necesita un jugador de su rasgo. No sé si ya para titularidad, pero uno que muerda. Y a mí me llamó la atención el primer listado de jugadores en el exterior que no apareció él, ¿verdad? Pero definitivamente en ese momento Guillermo se volcó por otros jugadores de otro estilo, de otro rasgo. Estamos en comunicación con Carlos González, presidente de Tembeterri. Charlábamos esta mañana en el bloque con Oscar Acosta, con los compañeros, sobre esta presentación que hizo ante la APF. Presidente, ¿cómo le va? Fabián le saluda, ¿cómo está? Hola Fabián, un saludo, muchas gracias por la comunicación. Bueno, hubo finalmente contacto de parte de la gente de Olimpia en las últimas horas después de la presentación que hicieron ante la APF, presidente. Sí, ahora, como estaba comentando a tus colegas, hubo ya un acercamiento de parte del presidente con nuestro gerenciador, así que ya estamos buscando vías de solucionar este tema. La charla fue entre Cardona y Daniel Campo. Así mismo. ¿Y qué plantearon en esa conversación? ¿Qué nos puede contar el presidente? ¿Cómo viene la mano? ¿Qué planteó Olimpia sobre todas las cosas? En realidad, en este tema hay dos opciones, ¿verdad? Tenemos, digamos, la deuda que es con nuestro club y la otra opción es la oferta vigente que sigue, ¿verdad? Entonces, seguramente en las próximas horas, en los próximos días vamos a tomar la decisión que corresponde tanto para ambos clubes, ¿verdad? Para que, digamos, sea equilibrada la decisión y bueno, estamos en esa vía. Sobre la deuda, Olimpia planteó ya empezar una nueva negociación, ver la forma en que puede ponerse al día. Y básicamente sí, ¿verdad? O sea, están las dos opciones, como te digo, están los dos caminos a seguir, que es la oferta vigente del exterior por el jugador y también ver la forma de subsanar la deuda, ¿verdad? Esos son los dos caminos que seguramente, como te dije, en las próximas horas, en los próximos días, vamos a tomar la decisión en conjunto con el club, con el Club Olimpia. Cardona se había mostrado en su momento renuente a una posible transferencia, a un posible, paso de Ramón Sosa al fútbol de la Argentina ante esta oferta de Gimnasia Esgrima de La Plata. ¿Eso va cambiando en cuanto a la percepción del presidente de Olimpia? Y lo que deberíamos, como estamos conversando con él, es definir y ver lo más conveniente para ambas partes, ¿verdad? Sabemos de la situación actual del club, nosotros siempre estuvimos abiertos para buscar una solución al inconveniente. Se había dado esta situación de la presentación ante la APF por recomendación de nuestro abogado, pero bueno, eso ya es secundario. Hoy lo importante es que ya tomamos contacto y ya estamos, buscando el camino para terminar y definir de una vez por todas esta situación. ¿Ustedes siguen teniendo la oferta de Gimnasia o se sumó otro equipo buscando a Ramón Sosa? Y yo siempre sondeo que lo maneja el señor Daniel, ¿verdad? Pero la oferta sigue vigente, la de Gimnasia.
pero bueno, como te dije, nuestra intención es buscar en conjunto con el Club Olimpia una solución y bueno, seguramente en los próximos días ya la tendremos. ¿Podría darse una transferencia que Olimpia se quede con un porcentaje del pase? Yo creo que es una opción también, son opciones válidas que podrían desencadenar una solución, ¿verdad? Pero te vuelvo a repetir, Fabián, es decidir lo más conveniente para ambas partes, ¿verdad? Y bueno, para nosotros como un club de tercera división es muy importante tener un ingreso, como de público conocimiento las categorías inferiores es muy complicado, es todo muy a pecho y nosotros con el proyecto que tenemos de trabajo, un ingreso sería planificar varios años, ¿verdad? Entonces seguiremos buscándole la solución en conjunto con Olimpia. Ante esta reunión, ante este diálogo, este encuentro, ¿cómo queda lo que presentaron ante la APF? Y ya seguramente los asesores legales verán cómo continúa eso, ¿verdad? Seguramente si hay algún acuerdo se comunicará y creo que ese sería el mecanismo, ¿verdad? No quiero entrar mucho en detalle de eso porque no soy abogado, pero seguramente si hay algún acuerdo se comunicará, bueno, eso quedaría sin efecto, me imagino, ¿verdad? ¿Le plantearon un plazo para llegar a una solución, a una respuesta ya definitiva a la gente de Olimpia? Y no hay un plazo, digamos, no hay un plazo, pero esperemos que sea lo más rápido posible, ¿verdad? No nos gusta estar en este tipo de inconvenientes. Nosotros somos un club formador, un club que está trabajando de abajo y buscando, por sobre todo, con trabajo sacar jugadores para el fútbol paraguayo, como el caso de Ramón y como el caso de muchos chicos que están trabajando con nosotros, que por cierto te comento, Fabián, de nuestro equipo fueron, después de la Copa Paraguay que hicimos, fueron prácticamente un 70% entre primera división, Argentina, intermedia. O sea que por eso trabajamos y es muy importante para nosotros ese tipo de ingresos para seguir con nuestro proyecto de infraestructura, proyecto deportivo. Entonces, eso es lo principal para nosotros, buscar la solución y bueno, seguramente y ojalá se dé en las próximas horas o días. A propósito de eso, el futbolista que había de Lanús, él ya firmó su vínculo, se sumó al equipo de la Argentina. Olmedo es el apellido, ¿no? Sebastián Olmedo, exactamente. Sebastián Olmedo tiene 20 años, desde el 2018 que está con nosotros, lo habíamos seleccionado en uno de los viajes que siempre realizamos a la hora de hacer scouting a nivel nacional, oriundo de Jovenau. Estaba en Encarnación y desde el 2018 con nosotros acá en Tenerife. Y estamos esperando las documentaciones. Él ya se sumó a las prácticas, él tiene edad todavía de inferiores, tiene 6 meses más para poder estar en reserva. Y bueno, va a préstamo y estamos en el finiquito de los documentos, ¿verdad? Entonces, lo importante es que ya está allá, ya está en la pretemporada ahí con el club y bueno, esperemos que le vaya muy bien y ya definitivamente se muestra en el fútbol argentino que es muy competitivo. Al exterior es el único, ¿no? De la camada de ese equipo que jugó Copa Paraguay. Sí, de esa camada es el único del exterior. El resto, bueno, tres jugadores están en Resistencia, también de la misma forma. Alexis Fernández, que es conocido también ya por su pasado en Olimpia, que digamos volvió a mostrarse con nosotros el año pasado con tanto en el campeonato como en la Copa Paraguay, fue a Rubio Ñu, y otros 2 chicos más que estamos viendo cual tenemos dos o tres equipos intermedios, así que más del 70% ya dieron un pasito más para arriba y es lo que nosotros buscamos, ¿verdad? El proyecto es eso y esperemos seguir de la misma forma con estos objetivos que para nosotros son muy importantes. Por último, ¿pusieron fecha para un próximo encuentro, una próxima reunión con la gente de Olimpia o no? ¿Cómo quedó eso? Y fecha no la pusimos, pero seguramente durante el día o horas habría alguna otra comunicación que seguramente nuestro gerenciador se va a encargar de ese tema. Pero lo importante es que ya hubo esa conversación que es la que estábamos buscando y bueno, esperemos ya pronto subsanar todo este inconveniente. ¿Quedaron conformes con lo que se dio en cuanto a ese encuentro? Exactamente, es como te digo, Fabián, lo que nuestro club buscaba y bueno, ahora a partir de ahí ya buscar solución.
Gracias por este momento, presidente, muy gentil. Dale, Fabián, te mando un abrazo y un saludo para toda la mesa. Igualmente. Carlos González, presidente de Tembletere. Asociate al Club Sudamérica a partir de este año con pagos mensuales y accede a todos los beneficios ubicados en zona privilegiada de Asunción. Para mayor información, comunicate al 370-702. Encontranos en redes sociales como @SudaméricaPY. Sudamérica, tu club del verano. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad de todos los servicios para tus neumáticos Yokohama. El neumático con la mejor relación precio-calidad. Mega descuentos en Punto Farma. Hoy tenés hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 410 puntos en todo el país. Realiza tus compras en la web, en la app o llamando al 61 61 000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Hacer el fútbol Álamos, porque si es Vines Álamos distribuye y representa Frutos de los Andes. Llega siempre más rápido con una CF Moto. Conoce la gama de motos más completas con la mejor garantía del Paraguay. 24 meses o 24.000 kilómetros represente, garantiza y MAC. Seguinos en redes como CF Moto PY, CF Moto Experience More Together. Estamos en comunicación con el presidente de la Divisional Intermedia, el señor Víctor González. ¿Cómo le va, presidente? Fabián le saluda. ¿Cómo está? Bien, Fabián, un gusto saludarte a vos, a tus compañeros ahí en la radio y a tu gran audiencia. A disposición de ustedes siempre. Gracias, presidente. A la espera de esta temporada que tendrá la Intermedia, año 2022, una consulta bien puntual y tiene que ver con los juveniles en la categoría, porque dentro del reglamento estaba estipulado 2 categorías sub-20. ¿Eso puede sufrir también alguna modificación o algún agregado con chicos de categoría sub-19 en cuanto a exigencia, obligación, como se quiera llamar para esta temporada, presidente? En la sesión de presidente que tuvimos, ¿verdad?, del pedido para la Comisión de Innovación del Fútbol Base, pedimos 2 sub-20. Pero eso estaba en estudio, ¿verdad?, y unificaron el criterio para todas las divisionales. Para la división de honor, para la intermedia, para la B y la C. Para nosotros también en la alineación del partido se debe incluir a un jugador de la categoría sub-19, pero a partir de la apertura. Esa es la diferencia con la división de honor. O sea, los criterios son iguales para todas las divisionales. Bueno, entonces esto es algo que se agrega, o sea, a la categoría. Pero el pedido inicial, presidente, me meto un poquitito, sí, era de 20 años, pero ahora queda solo en el del 19, o también se suma el de 20. No, solo 19. Un sub-19. Aclaración, perfecto. Entonces solo un sub-19. Eso que teníamos en principio y que manejaban los clubes de intermedia de 2 sub-20, entonces no corre y es un sub-19, así como también se va a dar en las otras categorías, por ejemplo en la primera división, como decía. Así mismo es una petición eso de los presidentes de esta divisional, por unanimidad, ¿verdad? Pero en este caso la Comisión de Fútbol Base hizo los estudios correspondientes, los análisis, pasó al Consejo y todos quedamos, ¿verdad?, con un jugador de la categoría sub-19 para todos los partidos del campeonato de la división intermedia. ¿El chico tiene que arrancar sí o sí el partido y completar a lo largo de la temporada una bolsa de minutos, o cómo viene la reglamentación, presidente? Están trabajando todavía mis compañeros del fútbol base, ¿verdad?, sobre esos detalles. La reglamentación seguramente vamos a tener en el transcurso de la semana siguiente y vamos a poner también a conocimiento de toda la prensa y de todos los clubes de esta divisional. ¿Y su postura cuál es? ¿Qué sería lo más probable en cuanto a la decisión, presidente? Nosotros queremos darle la oportunidad a los chicos, ¿verdad?, el mayor tiempo posible. Esa es la visión que tenemos desde la divisional intermedia. O sea, probablemente aparezca también como primera división una bolsa de minutos para la temporada. Sería fantástico eso para los jóvenes. Nosotros apostamos en los jóvenes en esta categoría. ¿Algo más que tiene que ver con la intermedia para este 2022 que vienen conversando dentro de la reglamentación del desarrollo en sí del torneo, presidente? No, ese fue el pedido especial, porque nosotros ya lo habíamos trabajado en años anteriores, ¿verdad? Y gracias a Dios ahora se incluyó otra vez un sub-19 en este caso para que los jóvenes vuelvan a brillar en esta divisional. Está correcto. Gracias por su tiempo, como siempre, muy gentil.
A sus órdenes siempre, un gran abrazo. Igualmente, gracias. Víctor González, presidente de la Divisional Intermedia. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Gillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Anímate a probar sus puntos y estilos que te harán vivir sensaciones sin límites con su efecto calor. Seguinos en redes. Control Feel My Feel. Para cada problema, Sika tiene la solución. Impermeabilizar, sellar, reparar, proteger y renovar. Tu casa con Sika queda bien. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Sika Paraguay Inatec. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Sevillala 1751 Casi Cubicheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Todo lo que querés para tu hogar podés encontrarlo en IO. Sin salir de tu casa, ingresá a io.com.py. Aquí tenemos a dos conocedores, entrenadores. En el caso de Jorge Núñez, le tocó el reglamento anterior, el sub-20. En ese momento era sin bolsa de minutos en la intermedia, Jorge. O sea, si querías, podía entrar 2, 3, 4, 5 minutos todo el partido, el juvenil sub-20 con el anterior reglamento. Ahora sí, tal cual. Dependía ya del director técnico, ¿verdad? Y también muchas veces de cómo iba el trámite del compromiso, pero lo ideal sería tener una bolsa de minutos o en todo caso darle una cantidad X por partido, porque si no trae secuelas que pueden perjudicar al joven. Y es un premio para el equipo que en esa categoría intermedia, porque hay equipos que también tenemos que aplaudir, trabajan en la intermedia en las formativas. No me parecería que no todos, porque hay algunos que hacen un esfuerzo importante en sus formativas. Sí, hacen. Si bien es una minoría todavía, pero hay equipos Fernando, por ejemplo, sé que trabaja que se preparan siempre, porque también el presupuesto que ellos manejan es diferente al de la primera división, entonces se nutren de sus jugadores de formativas. Bueno, reiteramos entonces, sub-19 sí, no corre más lo que en su momento se estipuló, 2 sub-20, es una modificación, algo similar a lo que se va a dar en primera división, pero claro, vamos a estar una vez que se resuelva, por eso le hacía la consulta, todavía están en los detalles. Lo que sí va a variar, uno imagina, es la bolsa de minutos, porque es un calendario totalmente diferente. Con mayor cantidad de clubes, con mayor cantidad de partidos dentro de toda la temporada. Y lo ideal sería con bolsa de minutos, no con esta reglamentación que es cumplir nada más y sacarle los 5 o 10 minutos. Venía en la intermedia, igualmente otra categoría que a veces también necesita un poco de recambio, así como te gusta en la primera, también en la intermedia, porque últimamente la intermedia se convirtió, vemos con el respeto de varios nombres, la sobra de la intermedia pasada, de la primera pasada a la intermedia también en algún momento. Sí, lo que tiene que hacer la intermedia es que su torneo sea más largo. Lo primero, ¿verdad? Lo primero, porque si no los jugadores descansan 6, 7 meses, no sé, es muy corto. Coincido con y es un torneo muy competitivo. Eso de adelantar, en un momento adelantaban fecha de mitad de año cuando si querían podían extender, es cierto, por una cuestión económica, pero lo ideal es hoy que dure todo un año. No, es lo ideal, porque hablamos de que incluso esa categoría está como profesional. Sí, se dice ser profesional, entonces hay que ser y parecer. Me parece que haciéndolo semanalmente todos los compromisos te da para llegar a fines de noviembre o mediados de noviembre. Sin ese adelantamiento que tiene muchas de las categorías. Si no pasa que en un tiempo los jugadores quedan sin torneo octubre y van a jugar a las ligas del interior, y después se armó un problema que tenían 3 o 4 fichajes, decían otra vez, o le das mayor tiempo de torneo, o en todo caso los liberas para que puedan seguir ganando su dinero. Porque de por sí ya económicamente se complica el mercado de la intermedia, y otra vez tener a jugadores sin trabajar 3 meses, 4 meses y juntarse el principio de año y final de temporada, porque es así, ahora empieza en abril. En abril recién. Y después, generalmente los torneos en intermedia terminan ya en octubre. Claro. Y están los equipos que tienen que jugar lo que le pasó a Meliano, que venía a duras penas aguantando todo ese tiempo esperando que termine la competencia en primera división para jugar la promoción. Esa fue una disputa desigual. Sí. Y ahí sacó ventaja a Meliano porque trabajaron de una manera interesante y se pusieron la meta de pasar esta dificultad, porque era muy dificultoso pasar eso. Este formato de campeonato es por el pedido de los clubes. O
sea, los presidentes para pagar menos salario. Es más, hoy hay equipos en la intermedia que no tienen entrenador porque no están queriendo pagar, no quieren pagar el sueldo. Van a esperar entonces, seguramente un mes antes enero, de febrero, inicio. allí confirman al entrenador para no a partir de diciembre estar pagándole ya al entrenador. Pero la gente de la intermedia tiene que entender que su espectáculo es bueno. A mí me gusta ver todos los partidos de la intermedia. Mejoró muchísimo, muy competitivo. Muy bueno. Ya la primera, o sea, tenés que ponerte los pantalones largos y hacer un esfuerzo de lo económico, de gerenciar, ver el mecanismo para y encima aguantar. Los que suben reciben un dinero importante ya, niños. No, por eso, o sea, uno tiene que pensar en grande, siempre tiene que pensar en el ascenso. Claro. No solamente en venir a competir en la intermedia y quedarte allí. Ese sacrificio que decís, Jorge. Sacrificio, digo, desde lo económico, invertir, tratar de poner el mayor de los esfuerzos, lo hizo General Caballero de Juan Mallorquín y le resultó. Ellos no pararon durante la pandemia cuando la mayoría de los otros equipos estaban en pausa a raíz de esa situación. ¿Cómo te va, Jorge? Fabián te saluda aquí en Fútbol a lo Grande. Buenas tardes. Hola, Fabián, ¿qué tal? Un saludo a todos los que están ahí. Estamos con Jorge Morel. Bueno, primero consultarte, ¿ya tenés la citación de la selección nacional? Sí. ¿Cuándo te sumás? Mañana. Mañana ya te sumás a trabajar en Ipané. ¿Eso fue reciente? ¿Te llegó la notificación? ¿Charlaste ya con alguien del cuerpo técnico? ¿O cómo fue el contacto? No, me llamó un secretario que trabaja ahí y me avisó de la convocatoria. Está muy bien. ¿Te sorprendió? Te pregunto. Ahora estás y vuelta a la página, pero quiero conocer nada más tu sensación, por eso la consulta. Cuando salió en principio la lista de los jugadores del exterior, ¿te sorprendió no haber estado? Sí, la verdad que sí, me sorprendió. Estaba con muchas ganas de ir y me sorprendió que no haya estado en la lista. Bueno, ¿y los de estudiantes cómo viene la mano? ¿Ya se cerró? ¿Faltan detalles? Todavía no me comunicaron nada de eso tampoco. ¿Y estás esperando comunicación con quién? ¿Con tu representante o la gente del club directamente? Y con mi representante. Y yo sigo entrenando con la NUS. Hoy entrené ahí. ¿Pero entrenás con el plantel principal? ¿Haces toda la actividad bajo el mando de Almirón normal. O cómo? Sí, normal. ¿Y qué te dijo Almirón? ¿Es cierto que él fue el que comunicó que no te va a tener en cuenta, que es mejor que busques otro equipo? ¿Cómo se dio ahí la cuestión en la NUS, Jorge? Contanos. No, él no se comunicó conmigo. Yo hice toda la pretemporada normal, hice a la par de los compañeros. En ningún momento nadie se acercó a mí a decirme que no me iban a tener en cuenta o algo así. Fue mi representante que me llamó y me dijo que pasa esto y vamos a ver qué hacemos, me dijo. Pero no puedo dar detalles. No, está bien, pero ¿fue él el que te dijo o el que te terminó informando de que en realidad no ibas a tener tanto lugar en la NUS? ¿Fue así? Sí, así mismo. ¿Y ahí apareció Estudiantes o Estudiantes ya estaba dentro de la órbita anteriormente tratando de contar con tu concurso? No, ya en varios mercados ya quería presentar una oferta y ahora creo que se dio, o sea, todavía no sé si ya está la oferta o algo, pero creo que se está hablando. ¿Y vos crees que se puede próximamente cerrar esto? Y vamos a ver, yo estoy entrenando normal y esperando a ver qué pasa. ¿Pero te gusta el reto de Estudiantes? Sí, claro que sí. Estudiantes es un equipo grande también de acá de Argentina y están peleando siempre y están en Copa Libertadores. ¿Vos tuviste algún contacto directo con gente de Estudiantes o no se encarga tu representante? No, yo todavía no. Queda todo a manos de Diego Cerrati. Sí. Está correcto. Bueno, te sumás a la selección, eso significa de que si esto se llega a cerrar en las próximas horas, recién una vez que culmine el combo vas a estar firmando tu nuevo vínculo con Estudiantes. Y capaz que sí. Yo trato de vivir el presente y nada, esperando a ver qué pasa. Está muy bien. ¿Hiciste toda la pretemporada en forma normal, sin inconvenientes? ¿Físicamente estás bien como para venir a afrontar estos desafíos que tiene la selección, Jorge? Sí, súper bien estoy. Me siento muy bien después de esta pretemporada muy dura.
y nada, si me toca jugar, lo haré de la mejor manera. ¿Y qué pensás? Uruguay, después Brasil, ¿qué opinión tenés de lo que se viene? Y lo que todos sabemos, los dos son rivales muy difíciles, pero tenemos que tratar de sumar la mayor cantidad de puntos. Con cambio de escenario, ¿influye hasta qué punto no en el jugador? Digo, pasar del Defensores del Chaco a la cancha de Cerro, ¿te pusiste a pensar, te llamó la atención en su momento cuando se dio el cambio? ¿Qué opinión tenés? No, la verdad que no llevo en cuenta eso. Sí conozco todos los estadios ahí de Paraguay y yo creo que el escenario de Cerro es muy lindo para poder encarar este partido. Con los mellizos Barros Esqueloto, ¿qué nos podés contar de lo que fue la experiencia anterior? ¿Qué cambio notaste en la selección de lo que venía haciendo con Berizzo? ¿Cómo se está dando esta etapa de recambio a falta de tan poco para que culminen las eliminatorias, Jorge? Y yo creo que un cuerpo técnico nuevo pide cosas nuevas. Yo creo que cada uno tiene lo suyo. Berizzo tenía lo suyo y ahora los mellizos también tienen su forma de trabajar y nosotros respetando siempre eso. Hay mucha diferencia, sin entrar en mejor, peor, eso no. Te hablo en cuanto a maneras de trabajar y de lo que piden. ¿Hay diferencia? Pasa que en la selección no tenés tiempo para trabajar. Es preparar el partido y nada más. Sí, tal cual. Son pocos días, casi nada a veces. Por último, volviendo a los estudiantes, ¿por cuánto tiempo sería el vínculo? ¿Por un año? No tengo idea todavía. Yo no tengo idea todavía lo que se está hablando. Vamos a ver qué pasa si en las próximas horas se cierra o pasa algo más o me quedo de vuelta en Lanús. ¿Vos no descartás la posibilidad incluso que te puedas quedar de nuevo en Lanús a pelear un lugar? No, porque yo no sé en qué situación estamos. Está correcto. Seguimos pendientes, que sea con éxito, primero esta presencia en la selección y después tu futuro allí, ya sea en Estudiantes o lo que se termine resolviendo. Jorge, un abrazo grande y gracias por este momento. Dale. Adiós. Jorge Morel, volante citado a la selección nacional, se suma mañana a los trabajos en Upane. ¿Te quedaste sin efectivo? Tu tarjeta de crédito Visión Banco es tu solución. Desde tu celular a través de Visión Digital puedes realizar adelantos en efectivo hasta en 12 cuotas sin intereses. Escribinos al WhatsApp 414-3000 Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene. Seguros de Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros de Chaco. Presentamos el nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Limón conectada de Burcuya Frutica, la más fresca, combinación es muy fácil de preparar, rinde hasta 15 cócteles, pack de Ron Fortín Limón con Burcuya. Intermedia, yo nomás soy muy lírico, pero antes no existía este tema de las plata, del dinero, de la TV y compañía, era puro pulmón, o sea, la intermedia, la primera ascenso y te jugaba todo el año. Es cierto, la exigencia capaz, antes el jugador de primera ascenso te pedía para su botín, para su pasaje y algo más, y hoy te está pidiendo el doble, el triple, porque también está el dinero de la TV. Pero si vas a estar como directivo de la categoría intermedia, ponete, viejo, los pantalones largos, hace un torneo todo un año, o sea, no 6-7 meses hasta donde te dé la plata y esperás que la APF te dé el dinero. No, si te metes a la arena política dirigencial deportiva, tenés que sacarle tu bolsillo porque es así, o generado en tu barrio, hacer pollada, hacer tallerinada, invertir en tu informativa. No vaya a ser un torneo cortito esperando que la APF te dé los millones para mitad de campeonato intermedio. Hace un año, hace un torneo serio, estás previo al paso a llegar a primera. Pasa que están los salarios, yo creo que hay diferencia también en eso. Pero es la realidad de sentarte, así como dice Denis, así como está en la primera división y pagas 30, 40, 50 mil dólares, sentarte con el jugador de la intermedia y decir, bueno, vas a jugar todo el año, pero yo tengo esto para pagarte. O sea, también no vaya a pagar sueldo sideral en la categoría intermedia. O sea, coincido. Esa es la realidad, o sea, todos tienen que pisar tierra. Directiva, jugadores, situaciones, si quieres jugar un año entero. Coincido, Jorge, y no es tan complicado, es darle competencia semanal. Claro, no meter partidos entre semanas, porque en el inicio del torneo el año pasado fue algo muy particular.
En el inicio ya se jugaron 3 partidos, domingo, miércoles, domingo. ¿Qué pasa en la primera semana? Ya estábamos 3 afuera, 3 técnicos. En una semana 3 fechas. Entonces, yo creo que semanalmente, porque es una categoría que puede jugar semanalmente y es atractiva. Sí. Entonces podés llegar a noviembre para finalizar el torneo. Encima, los clubes de primera división tienen que nutrirse de jugadores de la intermedia el día de mañana. Un claro ejemplo, a mí me gustaba mucho el chico de Rubio Ñu, que ahora se fue el delantero. Antonio Oviedo, que ahora se fue Meliano, tiene muy buenas condiciones. Jugó muy bien en Rubio Ñu, y así los clubes tienen que mirar ahí qué hay en intermedia para nutrirse de esos jugadores. De lo que valorábamos y rescatábamos de cómo trabaja Humberto García. Sí. Pasa que están los técnicos que no asumen ese riesgo y prefieren los jugadores hechos, los jugadores con nombre, con cartel, o jugadores de empresarios, con espalda, con cierto y no sé, y habrá también los que trabajan así y consigue jugadores de esa manera. Pero digo, otra cosa es el trabajo de ir a observar, de permanentemente estar observando todos los partidos de fútbol, de seguir la categoría intermedia, la primera B, y tener esa visión que tienen los Humberto García y otros entrenadores, decir, este me va a servir. Y yo voy a decir, pero ¿y de dónde salió? No importa. No tiene el cartel, pero a mí me va a servir, tiene estas características. Y yo le puedo mejorar en algunos puntos. Y vienen y juegan en intermedia, primera división y terminan siendo jugadores importantes. Pero no muchos técnicos quieren hacer ese trabajo. Sí, y sobre todo, si la billetera que les acompaña de sus clubes les da la capacidad de poder traer o del extranjero, ver de alguna manera reforzar con algún jugador ya consagrado, por lo menos ya con recorrido en primera división, lo hacen, no asumen ese riesgo. Se puede todavía conseguir jugadores buenos, bonitos y baratos, se puede, es cuestión de rebuscarse. Es cuestión de rebuscarse nada más. Eso es lo que no quieren hacer, por eso digo, me parece a mí. Repito, algo más puede haber también, se mucho de arriba de que qué nos da la TV y qué nos da la televisión y qué nos da APF. Remangate, directivo, o sea, si te vas a meter en el club remangada, así es sencillo, o sea, y en todos los deportes, en el fútbol, y hay categorías que no tienen, y hoy día esperabas que te pinten la cancha, esperabas que te den dinero para la galería, esperabas que te den esto, esperabas que te den aquello. Tenemos que volver, es hora de pisar tierra nuevamente, o sea, no pasa un torneito cortito de 5 o 6 fechas, o sea, tiene que ser a lo largo del año, claro. Y con lo que tenemos, pues, van a estar los equipos que van a pelear por hasta arriba, van a estar los de medianía, tal y van a estar los de abajo. Pero mira, ¿sí que no todo también es estar bien económicamente, Jorge, porque hay clubes que claro, no todo. Jugaron la intermedia el año pasado, claro, que están bien posicionados económicamente, sí, que tienen infraestructura como para estar en primera división, ni siquiera hablo de intermedia, y no saben elegir. Y hoy no están ni siquiera en la intermedia. Y yo creo que con todo esto que digo ya entienden hacia dónde apunto. Sí. Un equipo que tiene condiciones, que demostró en primera división supuestamente estar bien armado. Sin embargo, llegó la debacle y es un equipo que bajó a la tercera categoría. Vos mirás, recorres lo que es la infraestructura de Capiatá y decís, ¿cómo está en tercera categoría? O sea, es también saber trabajar, saber elegir, decisiones, porque Capiatá se encargaba un momento dado, y esto tiene mucho que ver con lo que hablábamos que quiere, o que va a plantear la FIFA, implementar la FIFA a partir de mitad de año. Prestabas 10, 11, 12 jugadores que sobraran en otro equipo. No vale, el equipo no se dan los resultados. Se cerraba la primera parte de la intermedia, ojo paite, güey, otra camada, armar un plantel de cero. Técnicos sí que ni hablar, no duraban, pero 3, 4 fechas. Y así no hay manera, por más que tengas la billetera cargada, si no sabes conducir, si no sabes dirigir, y no hay manera. Jorge trabajó en Capiatá. Sí, yo estuve en intermedia y, bueno, lo que menos tienen es paciencia, y para todo lo bueno que quieras construir, no solamente en esta categoría, en todas las divisiones necesitas tiempo. No es mágico. No puede ser mago, claro. No. Ayer justamente estaba viendo el partido del Arsenal con el Liverpool y Arteta decían que inició muy mal la temporada. Un equipo que... El técnico del Arsenal. Sí, el técnico del Arsenal. Y hoy, pasado el tiempo, lo sostuvieron y es otra manera de jugar. El Arsenal más competitivo y decían, todos hablan de eso, de tiempo. No hay nada mágico, es cuestión de paciencia, tiempo y más todavía cuando no tenés, como dijimos, la billetera como para darte ciertos lujos para la categoría. Hoy se destaca al fútbol inglés, Jorge. Sí, me gusta. Liverpool. Me encanta. Sí.
Hoy es un técnico consagrado que gana campeonatos casi cada año. Y me refiero a Gallardo, y Gallardo contó su experiencia en Nacional de Montevideo. Y vos decís Nacional, de equipos grandes que generalmente no tienen paciencia. Él dejó de jugar y al rato estaba dirigiendo porque él termina su carrera nacional y asume la dirección técnica. Y él siempre cuenta de que pasaron no recuerdo cuántas fechas y ya los directivos decían no, hay que sacarlo, no camina, además no tiene experiencia, arrancó recién. Y él siempre recuerda, y en Nacional, que no sé, compararlo con Olimpia, Cerro, el que quieras acá, Peñarol, Nacional, tienen esa presión. Y él siempre recuerda a un dirigente del club, que creo que era el presidente, y al gerente, a Daniel Enríquez, que vino a Cerro, que fueron los dos únicos que dijeron, Gallardo se va a quedar en Nacional, él va a seguir siendo nuestro técnico. Ya toda la comisión directiva, los demás integrantes de la comisión directiva nacional de Montevideo, ya no lo podían ni ver a Gallardo. Entre Enríquez y un directivo, creo el presidente, dos nada más, lo sostuvieron en el cargo, le aguantaron, tuvieron paciencia. Gallardo terminó siendo campeón y a partir de ahí pegó el salto en su carrera. Está también aquello de que el dirigente entienda qué es lo que quiere. No es que entienda, que tenga conocimiento. No, pero que entienda y qué es lo que quiere, porque de la redonda. Acá vemos mucho, perdón, no porque que tenga conocimiento. Que te eligen un técnico que es ofensivo. Juega línea de 3, pone 3, ofensivo. No camina el equipo. 3, 4 fechas le saca. Voy a tener ese plantel armado como para jugar de esa manera. Viene un técnico que tiene totalmente otro rasgo. Así es. Y no hay manera, ¿cómo haces? Con relación a eso, Fabián, todos los técnicos sabemos por qué nos vamos. Ahora, lo que no sabemos es por qué nos traen. Porque cuando te sentás, como vos decís, nosotros apuntamos a jugar lindo. No, nosotros apuntamos a ganar, no nos importa la belleza futbolística. Nosotros queremos mantener, no. Ellos te traen, vos no sabes por qué. Sí sabes por qué te vas. Y con relación a lo anterior, tuve el privilegio de trabajar en Cerro con Daniel y siempre contaba esa anécdota que le pasó con Gallardo. Y es una persona que trabaja mucho en todos los aspectos del club en donde está. A nosotros en la reserva nos acompañaba constantemente y siempre estaba pendiente, conocía todo lo que pasaba en el club. Contó que trabajó mucho tiempo en Japón, capaz que de eso también sacó la paciencia nipona para sostener ciertas cuestiones. Otro pensamiento. Entonces el problema está en nuestro dirigente. El 80% de nuestros dirigentes no tienen conocimiento. Y ellos cortan la torta. Entonces ahí. O vos escuchaste que se queda un técnico y se va el presidente. No. Y ellos no pueden hacer cursos también, así como nosotros hacemos para técnicos. Nosotros hacemos cursos, yo estuve 4 años. Lógico. Y jugué 4 mundiales. Y tuve que hacer cursos 4 años para tener el carnet de técnico. Ellos no pueden hacer también cursos para directivos. Nunca escuché que hay cursos para directivos. Pasa que está el buen administrador. Y ahí está la cuestión, que sea un dirigente que sepa administrar, que sepa manejar de números para que no se le vaya por la borda del club y que tenga acompañamiento de gente que entiende de fútbol. Porque muchas veces aquí toman decisiones, y con todo respeto lo digo, y sobre todo si hablamos de otras categorías, intermedia y para abajo ni hablar, toman decisiones presidentes que tienen muy buena visión para otra cosa, para administrar y para otras cuestiones, pero no para definir cuestiones futbolísticas. Y sin embargo deciden, no, perdimos y otra vez, sacale nomás ya fulano. ¿Y quién está libre? Y tráele fulano a ver qué sale. Y no podés andar con él a ver qué sale. Super Espuma pone a tu disposición la línea más completa para que descanses lo necesario por las noches y durante el día vivas más despierto. Acércate a las restos de todo el país para conocer más acerca de todos los productos o hacer tu pedido al WhatsApp 0974-2020-25. Super Espuma, viví más despierto. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. El machetazo ahora se llama el ahorrazo, más ofertas, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julia Miranda Cueto, General Caballero, San Lorenzo. El machetazo ahora es el ahorrazo. Aquí me está escuchando un directivo de la intermedia y me da un ejemplo. Te digo así rápidamente, o si querés pelear en la intermedia. Me dio el nombre del jugador, me dijo, X jugador me pidió 10 millones
mensual. Imagínate, pagar sueldo de entre 2 y 5 millones de guaraníes, todos te piden 20. Aquí otro me pide 20, 15. Yo está escuchando al directivo de un equipo de intermedio y me dice, la realidad es otra. O sea, si todos pisamos también, porque si te querés preparar, te piden de 10 a 20 y son no muy importantes. Muchos pasaron por primera. Que trabajen. Y claro, tienen que trabajar la formativa. Pero necesitas también muchas veces jugadores de experiencia en este tipo y de una categorías. Columna vertebral interesante necesitas. Pero muchas veces también el apellido no te garantiza. Con todo respeto, que era el Jorge Núñez que pasó el Denis Caniza, que pasó plenamente niño. Nada te garantiza. No te da intermedia, no te garantiza. Yo le garantizo, sí. ¿Caniza sí? Denis Caniza sí. Yo sí. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio 5 minutos del centro de la ciudad, ya pasó del famoso túnel natural Árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. La Loteadora Inmobiliaria es hace 61 años su inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544 rentamac.com.py. Es un jugador, a partir de allí, ¿cuántos jugadores en un plantel de similar a primera? O sea, ¿cuántos? 20, 25, 30 en intermedia, Jorge, un plantel. Sí, 28 es un número interesante. Sí. Y hacemos esos cálculos por 5 millones cada uno. Allí por promedio que te ganen 5 millones. Volviendo a eso, niño, pero el dirigente tiene que rebuscarse. Siempre hay jugadores buenos, bonitos y baratos. Es cuestión de rebuscarse. Sí. Generalmente, te voy a decir una cosa. Ahí nosotros le damos la derecha a Humberto García, por ejemplo. Claro. El técnico tiene, ahí los entrenadores tiene ojo para ir a mirar la Liga Carapegüeña, Liga de Cagua Azul, Liga de esto, Liga de aquello y comenzar. A mí me pasó algo muy particular, que yo tenía la posibilidad ya de que trabajé 3 años en Cerro Porteño y conocía a chicos muy buenos. Ahí está otro. No habían debutado en ir a mirar formativas que por ahora motivos a veces no tienen su posibilidad en guaraní, en cerro. Y ahí hablamos de conocimiento. De ahí lo conozco a Alex. Generalmente el jugador de primera división no se adapta en intermedia. Está la lista de la selección. Está la lista. Perdón que interrumpa, está interesante porque estamos metidos en este tema, pero está la lista definitiva. Leo la lista definitiva porque ya es la completa, digamos, con los del plano local. Y sí, son 2 arqueros más como especulábamos, al estar un chico que todavía no debutó en primera en Europa, sí, apenas 2 partidos aquí, era lo que suponíamos y sí. Aguilar y Santiago Rojas son los arqueros del plano local, se suman a Anthony Silva y Ángel González. Gustavo Gómez, Robert Rojas, Junior Alonso, Fabián Balbuena, Omar Alderete, Juan Escobar, Santiago Arzamendia, David Martínez, Roberto Fernández, Denis le puso una fichita, el central de Guaraní. Alan Benítez. Bien. Sí, bien. Richard Sánchez, Matías Rojas, Matías Villasanti, Brian Ojeda, Miguel Almirón, Jesús Medina, Cristian Paredes, Hugo Martínez, Jorge Morel, Antonio Sanabria, Luis Amarilla, Brian Zamudio, Carlos González, Robert Morales y Julio Enciso, sin los Romero, con la presencia de Alan Benítez, Roberto Fernández, Robert Morales, como novedades en la lista de la selección nacional. ¿Para qué comprar? Si puede alquilar a Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544 rentamac.com.py. Sin Derlis González, sin Lorenzo Melgarejo, la lista de la selección nacional. Repito. Sí, justo te iba a decir si puedes reiterar, porque como veníamos aquí a Carabao, el tema de categoría intermedia, pero nació esto y por supuesto que es la noticia ahora lo que tiene que ver con la selección. Caras nuevas. Reiteramos. Nuevo, por decir así. Las novedades. Allí, las novedades. Aparece Roberto Fernández, el zaguero de Guaraní. Sí. No así Alexis, porque especulábamos a Alexis Duarte. Claro, pero el elegido es Alexis Roberto Fernández entre 2 zagueros jóvenes. Yo creo que tengo el mismo pensamiento de Denis en un futuro no muy lejano. Si Alexis sigue con este rendimiento, lo vamos a ver a los 2 en la selección. Totalmente de acuerdo. Y si Roberto sigue de la misma manera, sí, claro está. Alan Benítez es otra novedad. Sí. Yo particularmente, por más de que hizo un buen semestre en Cerro, no lo imaginaba en la selección, pero es una novedad. Hugo Martínez ya había estado. Sí. Simplemente remarco porque es del plano local. Robert Morales es la otra novedad en la selección nacional. No está Lucena ahora. Y no está Lucena, por esto que venimos porque Lucena anteayer comenzó a trabajar, no hizo la pretemporada.
Y nuestro problema está ahí en el volante central. Tampoco fue convocado Cristian, Rivero, ni el que vos querías, el de Richard. No está Richard. Ni Cristian. Y no están los Romero. O sea, aquellos que no vienen con actividad encima no están. Claro, son novedades interesantes, pero sí es un premio también a la buena performance que tuvieron todos estos futbolistas del plano local en la recta final del año pasado. Lo de Robert principalmente allí, o sea, Robert, Fernández, o sea, todos. Sí. Pero llamó la atención por allí que no me le agregó, definitivamente en principio ya no, estos nombres. Pero los otros sí se destaca y se premia el buen momento del cierre de año para Roberto Fernández, para Robert Morales. Y lo de Lucena no, creo que tiene que ver por el tema físico, definitivamente por la situación, que comenzó ahora a trabajar, por eso no está. A mí me sigue preocupando la media cancha. El medio sí. La media cancha. Creo que todos vamos a coincidir, sigue siendo nuestra defensa, como que hasta nos sobran, por decir así, algunos jugadores allí, porque estaba Albuena, Jun Alonso, hay algunos que pueden quedar fuera del propio Alderete, pero la situación es el medio. Pero ahora, con este inconveniente que tuvo en el medio campo, se inserta Jorge Morel, que Jorge era uno de las características. Alan por derecha, por ejemplo, volante por derecha. Sí, claro, ¿por qué no? ¿Ser volante? Sí, podría ser. Tiene mucha dinámica. Con esta nueva función de volante por derecha o como lateral. Habría que ver cuál de las dos funciones allí. Lo hizo muy bien de volante por derecha. Con estos citados en minutos vamos a formar nuestro medio campo, porque el medio para arriba me parece que no hay duda ni en defensa. Además nuestro medio, con estos nombres. Y haces bien en remarcar porque en el equipo de todos, e incluye a la audiencia que participó cuando estábamos armando nuestro equipo, siempre estuvo Lucena. Por eso te digo. Era el inamovible, pero claro, tiene mucho que ver. Pero tiene que ver por el tema de lo que le pasó. Claro, le pasó que no poco tiempo hizo la pretemporada, se sumó recién ahora. De miércoles empezar a trabajar la parte fuerte, ya va a llegar a días del partido, no va a estar en condiciones. Enseguida repasamos la lista. Desde ahora Pizza te acompaña con sus nuevos cortes frescos, animate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapacodril, pulpa negra. Encontralos en los principales supermercados del país. Su pizza, el momento especial en tu día. El VAR en un partido es como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. Charty Beef es la carne 100% chequeña y es la marca que a la hora de hablar de un buen asado suena fuerte, y es Charty Beef. Charty Beef con la garantía de la cooperativa Chartizar. ¿Sabías que con Bancop y la AFD podés acceder a un préstamo para la vivienda con montos de hasta 1.200 millones de guaraníes, una tasa del 6,9% y seguro gratis por un año? Contacta con Bancop en redes sociales o llamanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. 13-1. Y allí volver a dos puntos importantes. En el caso de Lucena y Espínola, los dos venían del positivo. Por eso es que se sumaron a esa pretemporada. No es que estaban de vacaciones ni nada, todo lo contrario. Chiqui ya lo quería atender a ellos, pero pasa que pasaron por el caso de los positivos. Pasó con Patiño también. Patiño, Espínola, Lucena, ellos se sumaron después porque venían con el virus del momento y eso les hizo perder días en la pretemporada. La Agrícola Sara Seguros Generales, Seritate en Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu verano. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello Puchupe Quitadol. En EMSA premiamos tu puntualidad. Acércate a cualquiera de nuestras 9 sucursales, ponete al día y participa del sorteo de 4 fabulosas motocicletas. Star 0 kilómetro. Consulta bases y condiciones en nuestras redes sociales, @EMSA Paraguay. EMSA Inmobiliaria, creciendo contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Hacemos el repaso entonces. Los arqueros: Anthony Silva, Ángel González, Alfredo Aguilar de Olimpia y Santiago Rojas de Nacional. Los que se suman del plano local: Gustavo Gómez, Robert Rojas, Junior Alonso, Fabián Balbuena, Omar Alderete, Juan Escobar, Santiago Arzamendia, David Martínez, y se suma Roberto Fernández, el zaguero de Guaraní. Alan Benítez, Richard Sánchez, Matías Rojas, Matías Villasanti, Brian Ojeda, Miguel Almirón, Jesús Medina, Cristian Paredes, Hugo Martínez del plano local, Jorge Morel, con él charlábamos recién, Antonio Sanabria, Luis Amarilla, Brian Zamudio, Carlos González y otros dos del plano local, y la novedad, Robert Morales más Julio Enciso. Los que vienen jugando, eso bueno. En el caso de los Romeros, los que no tienen club, no están. Claro, y vale la aclaración, el caso de Lucena, porque empezó a activar recién, lo contaban los compañeros, lo decía el niño Jorge, post-COVID,
empezó a trabajar recién, y esto también tiene que ver con el caso de Espínola. Remarcamos esto porque son jugadores que podrían haber estado en condiciones normales. Lucena, yo te digo, incluso titular en condición normal, me parece que eso no se discute. Pero claro, ¿cómo le exigís a alguien que recién ahora empieza a trabajar después de un parate importante? Esto tiene que ver con la selección, que mañana empieza a trabajar en Ipané. Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas que venden en paquetes individuales. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, paraguayo como voz y sponsor oficial de la Albirroja. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, únicos, 2 locales, Casa Central, Eusebio Casi, R.I. 2 de Mayo, Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, Casa Sargento Martínez, teléfono 220-737 al 8. Aprovecha todos los miércoles de descuentos reales que van hasta el 50% con todas las formas de pago. Los miércoles son de Farmacias Catedral. Desde 1905 vamos a cuidarte. Delivery 627-7000, Farmacias Catedral. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recárgate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. Joven, hoy es tu futuro. Afiliate con esta super promo de 18 a 21 años, 50.000 guaraníes. Entérate de más al 218-4000, Caja Mutual de Cooperativistas del Paraguay. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñembucio del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Está entonces la lista. Nuestro armado del mediocampo, con los nombres que tenemos: Alan, Richard Sánchez, Matías Rojas, Matías Villasanti, Brian Ojeda, Almirón, Medina, Cristian Paredes, Hugo Martínez, Jorge Morel. Nos quedamos por allí. Esos son los que en principio están para el medio campo. ¿Cómo va a ser nuestro medio a partir de allí? Con estos, porque estos son ya los citados. ¿Cuál va a ser el medio? En defensa creo que no tenemos mayores dudas. No, ahí no tenemos. Sobra jugadores. El tema es el medio, con estos nombres. Yo creo que más que nunca Robert de lateral. Bueno, Anthony en el arco, ¿verdad? Claro. Más que nunca Robert de lateral, porque ¿quién otro? O Alan lo va a considerar allí, o lo considera como volante. Yo viendo la lista lo considero como volante. Inclusive la posición en la lista lo ubica en el medio. Así como convocó a estos jugadores, el sistema que creo que va a utilizar es el 4-4-2. Aprovechar gente rápida por los costados. Va a poblar 4 jugadores rápidos en la media cancha y 2 delanteros, así como veo, ¿verdad? No sé. Porque jugar con 3 volantes, y nuestros volantes no se caracterizan demasiado en recuperar pelotas, entonces sería un riesgo grande. Imagino que eso pasa por la mente de nuestro entrenador, ¿verdad? Y no sé, sigo pensando, sosteniendo que nuestra media cancha es muy blando, muy perenne, sigue siendo todavía. El principal problema de como anterior fue eso, y ahora otra vez, no sé, ojalá que todo salga bien. Y uno repasando los volantes, si querés gente fuerte, Morel. La cuestión es que con el querido Jorge Morel tenés una amarilla asegurada también. Ese es su cuota de cada partido con la selección. Sí, tiene ese rasgo. Pero si querés un hombre fuerte, uno dice Morel y después no hay mucho más que elegir, porque Villasanti tiene presencia, pero tiene otras características. Ojeda, y podría ser. Y después no hay mucho más. Hugo Martínez a mí me gusta. También necesitamos volantes con presencia física, como era antes Topo Cáceres. Nuestros volantes son muy chiquitos todos hoy en día. Morel con esa característica, similar. Sí. No lo estoy comparando con Topo, que se entienda. Digo similar en cuanto a, por contextura física, por presencia. En el medio me parece que estaría bien Morel, porque es de quite, tiene presencia física, ya tiene los partidos con la selección, y después necesitas un mixto que aparte de darte esa función de quitar, también pise el área, esté cerca de... ¿A quién vos lo ubicas ahí como con esas características, Jorge? Y ahí, yo ayer, cuando di mi nómina, era con Lucena y Villasanti. Sí. Y después también, ahora que miré otra vez y repasé la lista, está Matías Rojas. ¿Vos lo pones como volante central? Sí, doble volante. Como venía jugando en Racing en algún otro partido, lo hizo así. Sí, hace rato lo viene haciendo ahí, tiene buena pegada, pero me quedaría con
Morel y Villasanti, por las características de Villasanti. Villasanti es un mixto que tiene la facilidad también de pisar área. Entonces, porque si no tenés poca gente que te pueda llegar al área. Y evidentemente, Fabián, a Melgarejo lo marcaron en la APF. Porque si era por rendimiento, terminó muy bien en Libertad el año pasado. Y no lo convocan. Evidentemente, no es futbolístico su problema. Por lo visto, ya ahí no hay marcha atrás. Sí, por lo visto. Por lo y visto, es una lástima. Ahí ya no hay marcha atrás con esta cuestión. Es un jugador que rindió muy bien y uno lo imaginaba en la selección. Sí, sí. No sé si algo de eso tiene que ver, sí, o es pura exclusivamente el rendimiento de lo de Derlis González también. También, llama la atención. Lo de Derlis Lorenzo es... Sobre llama todo para tener mayores alternativas. Claro, Derlis por ejemplo en el segundo tiempo te puede servir. Es rápido. Porque con Derlis no se tuvo, salvo, porque uno consulta también y hasta aquí no hay información de que tuvo la misma complicación que Lucena, por ejemplo. Yo le quiero ver hasta donde sabemos viene trabajando normalmente. En este partido me parece que puede ser picante, revulsivo en un momento del partido diferente. No digo titularidad, pero en un momento del juego para parte del segundo tiempo, cómo se esté desarrollando el partido, uno del rasgo del CISO, que no sea solo convocado para estar allí en la lista, sino que tenga minutos. Como el caso de Morales, que no sea que solamente le convocan. Yo le quiero preguntar a ustedes, porque uno de la visión, viendo características, pero más entendidos, entrenadores ambos. Yo quiero a los dos mexicanos arriba, mexicanos entre comillas. ¿Son compatibles para jugar arriba Zamudio y Carlos González, Brian Zamudio y Carlos González? En un 4-4-2, sí, delantero. Sí. Claro, arriba. Sí. Fuerza, presencia. Más estático González en el centro ataque. Pero le metes alguna pelota que te aguante, que pivotee, que lleguen los volantes, ante alguna pelota cruzada que tenga, porque tiene otra presencia física. Tanto Tony Sanabria como Luis Amarilla son delanteros con mucha técnica, pero a la hora de ir al roce generalmente pierden. Y tenemos que remarcar que va a ser o una dupla, o se pone un solo punta, alguien que va a estar peleando seguramente contra Godín y José María Jiménez. Yo lo sostendría todavía a lo que les comenté ayer. Tony Sanabria, porque viene jugando regularmente. Tony, sí. Y bien lo dijiste, un jugador técnico, no es de ir al roce, y para eso ya lo tenés a Carlos González, que va a ser... Esa dupla. Sí, sostengo. Sí, Tony González. Tony Sanabria con González. Sí, también, pero tener dos que sepan realmente molestar a una saga central de Uruguay que tiene presencia, que impone Godín. Yo creo que Godín, José María Jiménez, viendo la lista de Uruguay, no se me ocurre que toque esa dupla central Diego Alonso. Coincido. A priori, ¿verdad? Después veremos que... Yo ya dije mi equipo ayer y mi sistema, por la necesidad que tiene Paraguay, que sí o sí tiene que ganar. El empate no le sirve. Línea de 3 tener el hombre adecuado para ser líbero, Rojita, poner 3 de punta ahí. Pero ¿para qué si tenés, qué trabajo? Ni que en la selección no se trabaja. Bueno, ¿qué vas a esperar? Pero línea de 3 otra cosa, Denis. Y tenerle el hombre Rojita de líbero, es rápido. Y poner 3 arriba. Al poner 2 delanteros, ¿quién te va a tirar los centros si los volantes no llegan? Al Pedro le tenés ahí mirando. Bueno, y para eso tienen que ser volantes que lleguen. Y vamos a ver si llegan. Generalmente nuestros volantes no llegan. Tiene que llegar si juega Almirón por un costado, si juega, no sé, haciendo rápidamente el repaso Medina. Generalmente a nuestro volante, los laterales adversarios le llevan hasta nuestra propia cancha. Y ya no tienen fuerza para atacar después. Entonces poné ya ahí 3 delanteros. ¿Cuál es el problema? Arriesgar ya. Total. ¿Y si igual la pelota no le llega? Y Denia, ¿a vos no te parece que extremos? Igual los momentos a veces, Almirón por un extremo, Medina por otro extremo. Sí. Y que ellos sean los que hagan que los laterales rivales defiendan. Claro. Y no ellos seguirlos para claro, por eso te presiona alto, poblar tu media cancha con 4 volantes, 3 delanteros, 7 tipos ahí jugando en la cancha rival. Eso que dijo Jorge es clave y no lo hicimos en ningún partido de las eliminatorias y vamos a seguir debatiendo. Niño Jorge. Sí, está María Laura Segales, gerente de nuevos proyectos de marketing de Super 6 en una promo especial este sábado y domingo. Me decía Denis, quiero ir a la canal Super 6. Nada, Denis, hay un descuento especial que nos va a contar María Laura Segales. ¿Cómo estás, María Laura? Buenas tardes.
Buenas tardes, muy contenta de estar compartiendo este espacio con ustedes y de saludarlos. Y bueno, desde ya y de antemano, muchas gracias por brindar la oportunidad de poder contarle a la audiencia sobre esta promoción que tenemos este fin de semana con Super 6, tal cual lo mencionaste. Así mismo, a prepararse, hoy igualmente actualizarse, preparar el código QR de Bancar, porque con las compras hay descuentos este fin de semana en la cadena Super 6. Tal cual, así como lo mencionabas, porque este fin de semana, específicamente mañana sábado y este domingo también, solo estos 2 días exclusivamente, todas las personas que asistan a hacer sus compras en toda la cadena Super 6 tienen un beneficio del 30% de descuento en todas sus compras, abonando con la metodología de pago QR de Bancar, ¿verdad? Que para recordar a las personas lo pueden hacer a través de la aplicación Pago Móvil, descargándola en sus teléfonos, y también, muy importante aclarar, Jorge, que lo pueden hacer con la función de pago QR de sus aplicativos de bancos o entidades financieras. Así que todas las personas que hagan sus compras en un máximo de 50.000 guaraníes y abonando con la metodología de pago QR tienen este beneficio exclusivo que, repito, de 30% de descuento en todas sus compras. Excelente, entonces María Laura, reiterar, este sábado y domingo en toda la cadena Super 6, este beneficio exclusivo del 30% de descuento, descargando allí la aplicación QR de Bancar en todas las compras hasta 50.000 guaraníes. Así mismo, les esperamos a todos realmente. La metodología de pago QR es una metodología muy segura y fácil de utilizar y bueno, rápida y sobre todo sin contactos, que es algo que nos importa mucho hoy en este contexto de pandemia. Muy amable, gracias por este momento. Gracias a ustedes por el espacio, hasta luego. Hasta luego, María Laura Segales, gerente de nuevos proyectos de marketing de Super 6. En Medilife queremos cuidar tu salud y la de tu familia, por eso ofrecemos descuentos de hasta el 75% en la primera cuota de los planes Oro, Plata y Efectivo. Comunicate al 0982 186 386 Medilife, y cuidarte es ayudarte a ahorrar. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco, más de 40 años, llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. Tupi, como cada año, realiza su promo Rompemos Todo, premiando la fidelidad de sus clientes con el sorteo de una fabulosa camioneta Ford Ranger Limited Edition 0 km 2022, además de 100 espectaculares premios. Participa en el sorteo quienes hayan realizado sus compras desde el 1 de octubre de 2021 hasta el 31 de enero de este año. La gente sabe. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y andad tranquilo. Saludos al amigo Rafa en la zona de Ciudad del Este, siempre reportando sintonía. Nos quedamos en el tema del medio campo, la formación en sí con lo que tenemos. Hablaban de poblar allí el medio y llevarse por delante Uruguay, o sea, no que no sea protagonista igualmente el equipo uruguayo, somos nosotros los que tenemos que salir a ser protagonistas. Sí, es el ideal, lógicamente jugamos de local y tenemos también que apuntar a la victoria. Hablábamos de volantes que tengan presencia, que Denis lo remarcó bastante, y con la convocatoria de Morel ganamos en eso. También es un volante de quite y ahí seguramente tendríamos que, en el caso de un 4-4-2, tener un mixto que, aparte de quitar, juegue y tenga posibilidades de pisar el área rival. Después, con los extremos por fuera, los que pueden jugar por afuera, más los dos delanteros, que pueden ser dos delanteros de oficio, o uno y medio, que muchas veces se usa un falso 9, un media punta. Entonces ahí, acá tiene una variedad importante. Tiene variantes. Ahora, de acuerdo a las necesidades, tampoco Denis hablaba de llevarlo por delante, sí, cierto, pero ellos también tienen jugadores de quilates que pueden hacerte daño si los querés llevar por delante de prepo. Es que no nos queda de otra, es el partido a ir a buscar, porque así también lo planteamos. Pensamos siempre en el rival, ¿y cómo nos fue? Contra Chile yo pensé que le íbamos a llevar por delante también, y terminamos replegados. Uruguay anoche dio su lista del medio para arriba, viene con todo el potencial. Cavani, Suárez, el Diente López está también aquí. Es la novedad. Sí. Los arqueros están Campaña, Sosa, de Amores. Y Campaña va a ser seguramente el titular.
Después pasa que no estaba Muslera lesionado. Claro, por eso no estaba Muslera. Ahí están los de Amores. Campaña, Sosa y el tercer arquero es de Amores. Godín, Coates, Jiménez, Araujo, defensores, Cabrera, Martín Cáceres, Suárez, pero Suárez el defensor, Olivera, Viña, Valverde, Betancur, Torreira. Aquí todos estos están fuera. Vos comenzás a mirar todos los números, los nombres y están todos afuera. Vecino, Pelestri, de Arrascaeta, Rossi Núñez, el Diente López, Suárez, Cavani y el técnico Alonso. Allí, creo que me olvidé uno. Arambarri en el medio también. Ahí están los citados por Alonso. Campaña, el arquero, y si uno se queda con lo que decidía en su momento Tavares, claro, es un nuevo entrenador, hay que ver. Uno podría decir, bueno, como defensa, Cáceres, que indistintamente se desempeñan en ambos costados, puede ser, si va a apostar directamente a la experiencia, porque no sé si hay algún otro lateral. Cáceres a la derecha, Viña a la izquierda. Viña fue compañero de Gustavo Gómez en Palmeiras, sí, Viña. Campeón de la Copa Libertadores, la edición anterior de la Copa Libertadores. Uno dice, Campaña, Cáceres, Godín, Jiménez y Viña puede ser la zona defensiva de Uruguay. Y después en el medio yo creo que Valverde, estando bien, es titular. ¿Qué otro volante? Torreira está. Sí, está Torreira. Está Matías Vecino. Está Vecino. O sea, tiene para elegir Torreira, ahí. Betancur, Valverde. Betancur. O sea, tiene para elegir ahí. Puede ser un medio campo bien combatido. O apostar, por ejemplo, de Arrascaeta de media punta, de Arrascaeta arrancando por un costado, haciendo diagonales. Ojo con ese jugador que es muy bueno. El ex Cruzeiro en Flamengo hoy en día. Y después la dupla es Cavani y Suárez. Sí. O sea, tienen con qué venir y si quieren hacer partido acá en Asunción, ¿eh? Pero no tiene que pensar Paraguay en el rival. Claro, hoy en día, este partido no tiene que pensar en los jugadores de Uruguay. No tiene que pensar en los no, señor. Sino primero Paraguay. Hay un partido con Berizzo que nosotros empezamos a especular. Sí. Especular, nos hicieron un gol y empezó a meter hombre en ofensiva. ¿Qué partido fue eso? O con Guillermo fue. Un partido con Berizzo que empezamos a especular. No sé. En realidad todos. Hubo un partido con Berizzo que no especulemos nosotros. No sé, y empezó a meter delantero. Estamos perdiendo ya. Pero ¿por qué no empezó así? Berizzo te ponía lo que decía, por eso antes de la nota que hacía el niño, yo le remarcaba a Jorge lo que decía, que nos pasó siempre en todas las eliminatorias, que veíamos dentro de la formación titular a volantes y en todo caso a extremos que uno le ilusionaba en la previa del partido, decir, pucha, con este vamos a atacar por derecha, con este por izquierda, qué bueno va a estar que desborden y que le alimenten al punta, al centro delantero. Terminaban corriéndole al lateral rival y jugando casi pegado a los laterales de Paraguay y no cruzaban la mitad de la cancha. Y vos decís, bueno, son los nombres, pero no. Es cómo se paran la cancha, es la actitud del jugador, es la manera de encarar los partidos. Al final depende todo de eso, porque te pueden poner las figuritas, los nombres, pero ¿y después? Claro, falta, lo que pasa es que tiene que ir a presionar arriba a todo el mundo, y para eso necesita también volantes que marquen, porque en la era de Berizzo nuestros volantes miraban pasar a los rivales. Yo me recuerdo, Argentina acá nos paseó el primer tiempo. Gracias a Dios que no estuvo tan encendido Messi ese día que, no sé, Colombia mismo. Anthony tapó mucho. Sí, Colombia nos paseaba ahí en la media cancha, nadie le dejaba pasar. Correa no estaba fino, si no se primer contra Argentina. Entonces, Correa desperdició mucho ese primer tiempo. Yo no sé más qué va a pasar con la selección. Ojalá que gane y que nos pueda ilusionar, que nos dé alegría, pero no sé. Hablando bien y pronto, en el fútbol actual es así, los que juegan por fuera tienen esa doble función. Ahora depende de la mentalidad que tenga el que está jugando contra el lateral, porque si quiero correr para atrás, lógicamente quiere decir que no lo encaro en ningún momento del partido, y el lateral tiene la facilidad para abastecerse, pasar. Ayer estaba viendo la Copa del Rey, Elche, Real Madrid, Vinicius, y lo miré y estaba mitad de campo para abajo con el lateral Elche. Y a nivel de selecciones donde son todos más parejos, tenés que hacer eso. Ahora, cuando te toca encararlo, sí o sí hay que ganar, porque si no terminas jugando más para atrás que para adelante y no le sirve al equipo. Igual tienen que darle un contexto también al equipo que esperemos que se pueda dar para que puedan tener esa función.
Cuida tu vehículo cargando de estaciones de servicio el Grupo Crisma, los mejores combustibles siempre tienes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho, otras carreras. Para más información, comunicate al 235-8000, ingresa a unisal.edu.com.py. La eligen por su potencia, por ser confiable, porque es deportiva. La eligen porque la GTR es legendaria. Tu Kenton GTR en cuotas desde 449.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Elegí el camino correcto. Elegí Kenton Chacomar, respaldo total. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabéis dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Asismed te brinda la posibilidad de realizarte los estudios de PCR y detención antígenos para COVID desde el auto sin necesidad de agendar turno. Te esperamos de lunes a domingos en el Autolab de la Costa, en el estacionamiento al aire libre. Entrate más en nuestras redes sociales @AsismedPY. Cuidamos de vos y tu familia. Asismed toda la vida. Los amigazos son un verdadero show y te conocen mejor que nadie. Ellos siempre encuentran la manera de sacarte una sonrisa, por eso te recomiendan la cocina Tokyo Dallas con el pacto de confianza NGO. Tu billetera personal está en todo el país. Podés pagar en los comercios que cuenten con Post Infonet y recibir hasta 1 GB de regalo. Más rápido, fácil y cómodo. Billetera personal, tu billetera en todos lados. ¿Sabías que Lactaland es la marca láctea más preferida y consumida del país? La más rica variedad de leches, yogures, mantecas, quesos y postres. Lactaland, la marca número 1 en la salud de cada día. 1324. 2022 CNT viene con toda una pick-up Fiat Adventure, una lancha Fokker Joy 188, una Volkswagen Gol más 100 millones, una Hyundai Santa Fe más 800 millones, un terreno de 450 metros cuadrados, una Fiat Argo 0 kilómetros y muchos premios más. Pedí CNT por Emoy. El Ibero es el espacio ideal para formar humanos geniales. Colegio Iberoamericano, 50 años de vida institucional, educando con innovación y calidez humana. Informes al 0986-100-680 en las redes sociales como Colegio Iberoamericano. Ingresa ibero.edu.py. Shell vuelve a abrir sus estaciones a lo largo y ancho del país. En Asunción, Mariano Roca Alonso, Encarnación, San Bernardino, Fernando de la Mora, San Lorenzo, Capital, Orqueta y Luque. Shell continúa trabajando para acercarte lo mejor del emblema líder del mundo a tu ciudad. Seguinos en redes sociales como @Shell Paraguay. Shell, volvimos, volvé. Están los mensajes con todo ya el WhatsApp, pero en realidad hace rato no habilitamos oficialmente, pero están ya allí. Uno dice, ¡fuerza, Denis! Ganamos, amigo, dice, fuera los romeros, le quería fuera los romeros, porque en su momento dijiste que los romeros no tenían que estar y te felicita allí. Mauro Emery dice, niño, contale esto a Denis, allí ya... Pero dijimos el por qué. No, y por eso, claro, siempre porque no por gusto nomás, no. Claro. Futbolísticamente, toda la explicativa futbolística. Convocan 4 arqueros y no a Delis, qué joda, dice J. Sí, firma ayer oyente con final 117 al 82666611. ¿Qué pasó el caso Luis Adriano? Nos dice allí un oyente igualmente al WhatsApp, pero sigue negociando, se sigue negociando. De palabra en principio está lo de Cerro Palmeiras, pero apareció allí lo de Botafogo. Sí. Horas claves en cuanto a la decisión con el caso Luis Adriano. En Cerro están esperanzados de que esto se termine dando a favor de Cerro, de que está bien encaminado, pero como toda negociación, como suele decir... Todo puede suceder, hasta que no esté firmado, ¿verdad? Como suele decir Arturo, no depende de nosotros, uno va informando el paso a paso, eso puede retroceder y caer, como terminar concretándose como parece podría darse a favor de Cerro. O sea, son negociaciones, se metió el Botafogo, está el interés, pero allí está, como para que se resuelva en las próximas horas incluso el caso Luis Adrián. En un mundo con tantas posibilidades y oportunidades completamente diferentes, que nos elige nos inspira. Gracias por hacer de Kia la marca más vendida por 13º año consecutivo. Kia, Movement That Inspires. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad más limpia del mundo, Urbanización Jardines de Aterá, con empedrados, servicios básicos en puerta, posesión inmediata. Para más información, llámanos al 413-7000, al WhatsApp 0982-230-700. Seguinos en redes, La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, la mejor en lácteos. Base, cuida el agua de tu piscina con su amplia línea de productos. Reductores, elevadores de pH, cloros, algicidas, clarificantes y limpiabordes. Para mayor información, visítanos en nuestra página web, basebase.com.py. Seguinos en redes sociales. Base, cuida tu diversión. Y reporta sintonía también José Patiño al WhatsAppero. Saludos para José Patiño, toda la familia. Niño, lee mi mensaje, dice este oyente, con final 348 vía WhatsApp. 352 en mi equipo. Anthony en el arco, Gómez, Alonso, Alderete, Alam. Después dice Villasanti, Hugo Martínez, Alzamendia y Almirón. Arriba, Carlos González y Robert Morales. Robert Morales está bien con Carlos González arriba. Allí está el mensaje. Lee mi mensaje, niño, dice.
Va al banco para el Almirón. Cada vez falta menos para llevarte una fabulosa camioneta 0 kilómetros. Recordá que en Electroban, comprando cualquier producto de la marca Electrolux, está generando cupones electrónicos para el gran sorteo. Ingresa a electroban.com.py. Llegó Fiesta, está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar. Con Fiesta, olvídate de preparar, empieza a fiestear. La avenida San Martín es territorio Erimark. La avenida Sevillana, así como la avenida Mariscal López, también son territorios Erimark, donde encontrarás accesorios de marcas poderosas instaladas por especialistas con todas las garantías. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93. Juego de localizo mate el equipo. Carga Supra 95 Copitrol. ¡Vamos! Luego los compañeros de prensa en lo sucesivo van a ir detallando, pero finalmente después de la reunión de la gente de eventos con el ministerio, los eventos permitidos con aforo 80%. Se vienen un par de conciertos y otras actividades con este tema del mes de enero, febrero, y terminó la reunión hace minutos desde la asociación allí, y se viene entonces el aforo con 80%, y el tema de las vacunas, con las dosis. Todos vacunados. Todos vacunados. Sin vacunas no podéis ir al concierto. Pero hay un par de conciertos, están de tipo de movida, está el Cumbia y compañía, como también está el otro que va a ser... Se vienen las patronales también, niño, también patronales. Del interior del país. Esperemos que allí también se controle el tema de los aforos, no solo con los conciertos más fuertes que tienen por el marketing correspondiente, siguen también las patronales con los cuidados y el tema de las vacunas. ¿Cómo hacer aforo en un campo abierto? Esa es mi curiosidad para la gente entendida. Creería que no se vende la totalidad de las entradas a partir de allí, pero ¿quién se pone a controlar? Ese es el punto. Claro, pero vos decís, no, pero acá entran 50.000, entonces voy a vender 30.000, y es mentira, 30.000 nomás lo entra. Entonces, por eso pregunto, ¿cómo se controla eso, verdad? Dentro de mi ignorancia sobre ese punto consulto. Lindo punto. Vos podés decir, no, yo vendí el 50%, para 100.000 es el lugar, vendí 50.000, no, es para 50.000 nomás lo había sido tu lugar. Y después resulta que había sido en la cancha, no sé de dónde, X club estaban haciendo patronales, por la casa de Ñachina pasaron 100, saltaron la muralla, Caipe y entraron, no, ellos no compraron la entrada, pero ellos saltaron la muralla y entraron a ver el espectáculo, ya pasó, no sé, por eso, con cuidado. Pero está bien, pero el tema de la vacuna, ahí vamos a ver, después si se termina cumpliendo los eventos, pero hay que cuidarse. Ayer récord histórico nuevamente con una cantidad de contagiados. Más de 6.000. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570. Indalco SRL. Motocultura es Husqvarna, la herramienta ideal para el agricultor. Husqvarna, el poder de la transformación. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Niño, ¿qué pasa con Olimpia si no paga la deuda de Polenta? Dice. En Twitter están hablando de eso, que tiene que pagar en los próximos 30 días. Sí, es verdad, tiene que abonar en los próximos 30 días, pero Olimpia tiene la opción de ir al TAS todavía. Olimpia puede apelar, en el TAS, y eso se va a extender. En algún momento va a terminar pagando, pero ¿qué pasa si no paga? Allí se va a sumar a lo que ya tiene anteriormente Delis y compañía, que en cualquier momento también puede caer la nota de FIFA con alguna reducción de puntos a lo largo de esta apertura. Ese es el punto igualmente con Olimpia y los casos. El castigo de extender la prohibición de contratar a un segundo mercado de pases. Claro. ¿Y por qué no paga el que le hizo el contrato? El anterior grupo, sí, claro. Sí. Que se haga responsable. Pero el Club Olimpia pues es el que... No sé, tampoco el club, claro, el club no habla, el club está ahí, pero la gente son los que... ¿Entendés? Hay uno que usa frase bíblica y que no se hace responsable. Pero ¿y el club tiene que hacerse cargo? Sí, pero lo que... Resfrío, congestiona sal, Mentavig ungüento, descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentavig ungüento, alivia, mejora, un producto de laboratorio Sindofar. A partir de ahora encontrá Mentavig ungüento en todos los Super 6 y Super Stock. Mili Empeño, venta de arreglos, huellas, oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Asociate a Sol de América a partir de este año con precios mensuales. Juvenil, hasta 17 años, 30.000 guaraníes. Activo, 18 años en adelante, 50.000 guaraníes. Familiar, papá, mamá y hasta 4 hijos, 120.000 guaraníes. Comunicate al 370-712, seguinos en redes como @Soldamérica PY. Sol de América, tu club del verano. Los mensajes, un saludo a mis hijos, los de la mesa, que siguen así, es el final 744 vía WhatsApp, otro mensaje 942 el final.
Equipo de la selección esté naranja, dice, equipo sin alma, sin contextura física. Tenemos un equipo y dice el oyente del 994. Vladimir, el nombre allí, en algunos perfiles se puede ver el nombre. A ver, otro mensajito aquí, siguen llegando al 82666611 los mensajes. El tema de la selección, a pesar de no clasificar aún o es descartado, se nota que el técnico actual visualiza un recambio. Lo digo por los Mitaí convocados, dice 713. El final del oyente igualmente. Siguen llegando los mensajes a WhatsApp, pero no podemos con todos, pero vamos a poquito leyendo algunos mensajes. Vení a conocer el nuevo centro Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Mega descuentos en Punto Farma. Hoy tenés hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 410 puntos en todo el país. Realiza tus compras desde la web o llama al delivery 61 61 000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Esto, los Palmeras. Están por Asunción. Están por Asunción. Sí, anoche estuvieron en un conocido club. Estuvieron por aquí. Estuvieron en un conocido club anoche. ¿En serio? Por Asunción. Sí, no hay problema. Estuvieron en el evento privado. Y estuvieron en el evento privado de la Conmebol también. Antes de ayer, los 6 años de Alejandro como presidente de la Conmebol, pero no sabía lo decir. Están por aquí los Palmeras. Ah, qué bueno, buen dato, no sabía. Están por aquí los Palmeras. Sabía que para el evento de Conmebol, pero no sabía que estaban también para el otro evento. Ya, modo viernes, ¿verdad? Sí, modo viernes. Yo soy sabanero. ¿Cómo andamos, Tranquilo. Asado y Fútbol Álamos, Borges Vinos Álamos, distribuidor representa Frutos de los Andes. Ducati, las motos italianas más fascinantes y pioneras del mundo. En sus versiones Naked, Motor, Touring, Scrambler, con la mejor garantía de 4 años sin límite de kilometraje, representan Paraguay y Mac. Forever Ducati. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, curar y cumplir. Con nuestros asegurados y lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. La comunicación con el señor Alex Heikel de Estudio 54. Estamos regalando 10 remeras oficiales licenciadas por el Club Olimpia. La remera que estamos obsequiando a los olimpistas más fanáticos es la remera del 79, la primera remera de un club paraguayo en ganar una Copa Internacional. Se hicieron solo en 1979, únicas y nunca más en la historia se van a hacer. Nos va a detallar sobre lo relacionado a esto. Olimpia en su momento ya hizo el lanzamiento, pero nos va a detallar exactamente en qué consiste y qué vamos a estar sorteando aquí con la audiencia de Fútbol a lo Grande. Señor Alex, ¿cómo le va? Fabián le saluda, ¿cómo está? Fabián, dale por ¿cómo te va? Bien. Para que la audiencia entienda y conozca cómo se maneja esto, y entonces vamos a proceder, gentileza, lógicamente, en obsequiar estas 10 camisetas del 79 del Olimpia. Sí, exactamente. Esas remeras Olimpia está lanzando por esta campaña que se llama El Legado de Olimpia, y es una campaña que pretende fijar en la historia del club todas sus hazañas, todas sus estrellas, todos jugadores, jugadas, de manera digital, ¿verdad? En una tecnología NFT, que hoy en día está muy de moda, está relacionado con lo que es cripto. Y bueno, estas remeras se lanzaron el domingo pasado, están a la venta hoy en la página olympianft.com y bueno, queríamos, cada semana van a ir lanzándose nuevas piezas coleccionables. Estas piezas, como le dijiste, son únicas, exclusivas, numeradas, y aparte de que la gente que compre puede revenderlo, esto queda como un coleccionista o como gente que... Hay diferentes maneras de ver este tipo de operaciones, ¿verdad? Ya sea para coleccionistas que quieren comprar la remera y tenerla por lo que representa, y luego hay gente que quiere comprarla para que luego suba el precio y la pueda revender en el mismo sitio, ¿verdad? Bueno, básicamente es eso, ¿verdad? No sé, alguna consulta más o algo que les pueda aclarar de la manera
¿Qué les podría aclarar, verdad? Estos símbolos digitales, si vale el término símbolos, que tienen que ver con el Club Olimpia, que ya se pusieron a la venta, es una manera de que los hinchas, los fanáticos también colaboren con el club, y de hecho ya hay varias a la venta, varios que adquirieron, ¿no?, estos símbolos digitales del Club Olimpia, señor Alex. Sí, el primer lanzamiento, el primer ítem, como decís, o el NFT que se lanzó fue el logo de Olimpia. Todos los que se vendieron, y todos los que compraron, tienen beneficios extras que están todos bien explícitos en el sitio. Uno de ellos es, por ejemplo, tener el logo representa el 5% de ganancia de todo el sitio por el resto de la historia, digamos, ¿verdad? O sea, tendría, aparte de que el club va a recibir beneficios, el usuario que tenga estos ítems va a recibir beneficios también del club, como acceso prioritario, beneficios económicos, preferencias de nuevos lanzamientos, y hoy en día los que compraron ya están vendiendo sus propios assets, como te había comentado, dentro del mercado. Por ejemplo, los logos que se vendían a $50, hoy ya los están vendiendo a más de $150 dentro mismo, ¿verdad? ¿Y por qué eso? Porque ya no se van a emitir, y solamente los únicos que pueden comprar son los que están en posesión de los primeros compradores. Está muy bien, entonces aquí vamos a recibir las llamadas, después nosotros enviamos ese contacto con el correo de la persona, ¿no?, que adquiere, como para que ustedes puedan hacer el envío correspondiente de este símbolo digital que tiene que ver con la camiseta del Olimpia del 79. Así mismo, sí. Si se registran en el sitio olimpianft.com, y luego ustedes eligen dentro de su audiencia los fanáticos olimpistas que van a recibir estos premios, que tienen ya hoy un valor y están subiendo de precio de acuerdo por semana, ¿verdad? Está muy bien, está muy bien. Vamos a recurrir a eso en este momento, entonces vamos a recibir la llamada de la audiencia y a tener a los 10 primeros ganadores para hacer el envío correspondiente, señor Alex. Buenísimo, buenísimo. Cualquier consulta a las órdenes. Muy bien, un abrazo, ya estamos con eso. 618-4700 en instantes. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Quillala, teléfono 319-0000. Salud Protegida, disfruta mucho más la vida. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Anímate a probar sus puntos y historias que te harán vivir sensaciones sin límites con su efecto calor. Seguinos en redes. Control, Feel My Feel. Para cada problema, Sika tiene la solución: impermeabilizar, sellar, reparar, proteger y renovar. Tu casa con Sika queda bien. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Sika. Sika Paraguay, Paraguay Innatec. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en el Sevillala 751 Casico Villeco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Todo lo que querés para tu hogar podés encontrarlo en IO. Sin salir de tu casa, ingresá a io.com.py. 18.4700. Habilitamos las líneas para el sorteo correspondiente y después les vamos a indicar nuevamente la dirección de donde tienen que ingresar para anotarse, pero le da la validez de poder ingresarse y ganar las camisetas anotándose previamente con nosotros, pero vamos a estar detallando eso en segundos. Olvídate de las filas y ahorra tu tiempo. A través de Visión Digital podés pagar la cuota del auto, el seguro médico y hasta la universidad de los chicos. Para más información escribinos al WhatsApp 414-3000. Visión, banco más digitales más humanos. Seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Presentamos el nuevo pack Fortín Ron Fortilimón conectado en Urcuya Frutica. La más fresca combinación, es muy fácil de preparar, rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortilimón con Burucuyá. Ya conoces toda la línea de productos para el descanso de Super Espuma. Desde almohadas y cubre colchones hasta juegos completos de somier te esperan para que vivas más despierto con 45 años de experiencia en el rubro del descanso. Acércate a los restos de todo el país de Super Espuma o sé tu pedido al WhatsApp 0974-2020-25. Super Espuma, viví más despierto. Tiene que dejar datos de su correo igualmente, su nombre y su correo correspondiente dentro de la situación. Queda poquito en cuanto al tiempo, por eso los oyentes, en la parte previa con la producción
se va anotando en la parte previa, una prelista que va anotando allí Gerardo, y después nosotros los vamos a dar a conocer al aire. Le vamos a pedir sus correos en privado a los allí oyentes. Con Gerardo, porque tiene que ser con el correo. Con el correo. Después nosotros vamos a conocer. Y de forma digital se le avisa después. Y ya le pasamos a directamente su correo. Está el oyente por ir anotando. Hola. Hola. Sí, ¿tu nombre? Alcides Aguilar. Alcides Aguilar. Ya te tomaron los datos, ¿verdad, Alcides? Todavía, para el tema del correo. Entonces tenés que quedar ahora en privado para ir anotando el correo correspondiente. Vamos a hacerlo más fácil, vamos a anotar en privado con Gerardo, de forma privada. Y después, para no si no se va a complicar el tema del 2022. Lo hacemos directamente. Ahí está, 2022. 2022. Era digital, ya correo de compañía 2022, Angelino. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. El machetazo ahora se llama el ahorrazo más ofertas. Mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda, Cuento General Caballero San Lorenzo. El machetazo ahora es el ahorrazo. Volviendo al tema de la selección al final, sacando el limpio. Vamos a hacer ya hoy nuestro equipo, vamos a ir esperando los primeros movimientos de los entrenamientos entre sábado, domingo. Allí se va a ir, o vamos a ir anticipando ya. Es más, Jorge Núñez, técnico de la selección, te tiro ya así rápidamente. Aquí tengo el monitor para que no te olvides ninguno de los jugadores. Allí Denis va a mirar también, le vamos a dar el apoyo. Anthony, Ángel González, Alfredo Aguilar, Rojas. Allí no hay dudas, Anthony. Sí, Anthony. Defensa está Gómez, Robert Rojas, Junior, Fabián Barbuena, Alderete, Juan Escobar, Alzamendia, David Martínez. Denis va a trancar ahí porque él quiere línea de 3. Roberto Fernández. Y armar al final mi línea de 3. Claro, por cierto, y vamos con ambos, con Jorge y con Denis. Cerramos con el récord, man. Robert Rojas por la derecha. Después. Y sostengo la línea que dije ayer, Gustavo Gómez, Alderete, y por más que tenga la contra de mucha gente, Arzamendia por izquierda. Arzamendia, parecería que está solo contra el mundo, pero es Arzamendia. Tira unos puntos Arzamendia. El medio, Jorge. Jesús Medina. Por fuera, derecha. Por derecha. Morel, Villasanti, Almirón. Ahí, me detengo. Morel, Villasanti, Almirón. Arriba. Carlos González con Tony Sanabria. Esa es la formación. Y le ubicás a Jesús Medina por derecha. Por derecha, pierna cambiada. Y reiteramos el medio. Entonces es Jesús Medina por derecha. Morel. Villasanti, Almirón. Y arriba Antonio Sanabria con Carlos González. Tal cual. Ahora vendemos uno con Luis, o sea, uno nada más, y después ya con Denis. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-tapiti.com.py. Anthony Largo, ¿verdad que leía Denis? No hay... le quiere poner Chico González. Sí, no, Anthony. Por ahí Chico González. Le falta un jugador, pero bueno. Anthony en el arco. Por derecha. Mi línea de 3. Gómez. Se mantiene en línea de 3. Gómez. Alderete. Y sobrando Rojitas, el libero. ¿Está bien? Sí, está bien, es tu equipo. Ahí está. Robert Rojas. Sí. El Rojita de Robert Rojas. Robert Rojas de River, claro. 4 volantes. Sí, señor. Por derecha, Alan Benítez. Almirón por izquierda. No, perdón, Almirón le llaman en el punta. Punta. Matías Rojas. Espera nomás, Miguel, le decimos Miguel, espera dónde el millón. Pues estamos armando para poco, le estamos repartiendo los chalecos, ¿verdad? Entendeme a Almirón. Bueno, por Matías Rojas. Comenzamos por derecha. Alan, por derecha. Sí. Doble 6 va a jugar el de Matías Rojas. Libertad. Huguito. Con Ojeda. Con Brian Ojeda. Te gusta entonces Brian Ojeda con el jugador de Libertad, Hugo Martínez. Y por izquierda, volante por izquierda, Matías Rojas. Ahí está. No nos falta un jugador, 4, ¿verdad? 3. Enciso por derecha, mejor ya. Titular. Morales 9. Y ahí juega Almirón. Punta izquierda. Ese es mi equipo. Atención a ese equipo. Ahí está. Julito Enciso arriba, Robert Morales como 9, Almirón por izquierda. Sí, señor, ahí está. Tony Carlos González mirando en el banco. Esa es la formación 4-3. ¿Cuánta diferencia hay entre un equipo y otro? 3-4-3. Hay mucha diferencia. El esquema. Enciso, Morales, ahí cambiamos. 7 tipos ahí atacando ahí. 7 en ataque. Claro, los 3 nomás dejan el fondo. A tirar algo, munición pesada. Tiene más altura y juego físico mi equipo que el de Denis. Frente a la Uruguay.
Juega asociado para hacer gol. Me cambió la historia hoy, ¿Y si no recuperas la pelota? ¿Y si no pero voy la a pelota? apretar arriba. Ahí Apretar arriba. Sí, claro, voy a apretar arriba. Ahí me va a salvar todo Rojita. ¿Qué le vas a decir? Va a vender Luis, después me vas a decir, ¿qué le vas a decir? ¿A quién? En la previa. Poneme ambiente, buscame ahí ambiente ya como que si fuera que estamos en el estadio allí. Ambiente de cancha. Ambiente de cancha, Denis Canese, técnico de la selección. ¿Qué le tiene que decir a Julio Enciso allí previo al ingreso? ¿Cuál es la charla allí? Antes de salir al túnel. Antes de salir al túnel, pero vendemos con... En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos del centro de la ciudad, ya pasos del famoso túnel natural de Árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Lotadora Inmobiliaria. La Lotadora Inmobiliaria es hace 61 años inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar? Si puede alquilar, Renta Magno remita más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este. Fernando de la Mora, próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544 rentamag.com.py. Nos vamos con el móvil, ahora tenemos móvil, nos permiten el ingreso del móvil allí. Fabián Sanabria está en la parte de abajo de la nueva olla, está cerca, tiene un micrófono cerca de Camarima. Me pongo nostálgico cuando claro, esa niña. Sí, por eso. Estamos aquí en la... hasta la puerta. Esta es una nueva versión, abrimos la puerta de los colegas. Sí, que valor. No, hay que valorar, todo ordenamos el ingreso. Muy bien. Ordenamos el ingreso, los medios tentores de derecho ingresan allí, Monumental tiene los derechos, está allí. Ahí está. Ahí está. A Damián, ¿puedo bajar el ambiente, Damián, aquí el ambiente de la nueva olla? Vamos para grabación del partido. Sí. Nos vamos a esta parte baja, Fabián. A estas horas, Denis Caniza, técnico de la selección, está brindando su charla técnica en la parte previa. ¿Qué se puede observar allí ahora que tenemos, gracias a la APF, al equipo de prensa, también el ingreso de los cronistas, parte baja nuevamente, Fabián? Escuchamos a Denis Caniza, técnico de la selección. No importa si perdiste, encarame todo, por eso te pongo. Jugá tranquilo como jugaba en tu equipo en Libertad, tranquilo, encarame, no importa si perdés, yo te voy a bancar, encarame nomás, vos tenés muchas condiciones. ¿Está bien? Enciso? Bueno, perfecto, dale. Ahí se escuchó, Jorge, lo que decía el técnico de la Albirroja, a Julio Enciso específicamente. Excelente, gracias a la APF. Ahora tenemos ingreso también a Albirroja, podemos tener allá el cronista, insisto, escuchando al técnico de la selección en exclusiva las indicaciones a Julio Encisa, el técnico allí de la selección de Denis Caniza, de cara a esta presentación de Paraguay-Uruguay. Volvemos a estudios, adelante Luis. Desde ahora Oficio te acompaña con sus nuevos cortes frescos, animados a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costillas de cerdo, bola de lomo, pondiolata, pacoteril, pulpa negra. Encontrarlos en los principales supermercados del país o pizza. El momento especial en tu día. Con Rumbo Cesar Seguros tenés un servicio integral de póliza diseñadas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488 al 0981-419-098. Rumbos, toda la vida con vos. Niño pide el equipo de ambos y no da su equipo, por ejemplo. Sí. No, yo estoy acá en el plan de... Su jugador Richard no está. Preguntando. ¿Quién? Su jugador Richard. No está Richard, está Lorenzo, entonces no está Derlis. No está Derlis. Está figurado en nuestro equipo ayer, dentro de las posibilidades de lo de Lucena, se entiende. Hablando de convocados, solamente llevó de Olimpia uno. El arquero, ¿verdad? Aguilar, sí. Aguilar. Sí. Y de Cerro fue dos. Morales. Alan. Y hasta ahí. Dos. Hasta ahí, sí. Robert Morales y Alan Benítez. Son los dos de Cerro. De Guaraní está Roberto. De Nacional el arquero, Santiago Rojas, son los del plano local. Sí. Y Enciso Libertad. de Libertad, cierto. Es decir, Hugo Martínez y Enciso, dos tienen Libertad. Dos tiene. Sí, dos. Hugo Martínez y Enciso, dos Libertad. Es verdad, dos de Libertad. Y después la mayoría, como siempre, mandan los de afuera. Esa es la realidad. El listado mandan los de afuera, pero están también aquellos que últimamente vienen haciendo méritos a nivel local, como el caso de Hugo Martínez. Son 7 locales. El momento, claro, de Roberto Fernández, y ahora lo de Robert Morales, igualmente convocado, de los jugadores que están aquí en nuestra liga. Charty Beef, la carne 100% chequeña, es la marca que a la hora de hablar de un asado suena fuerte. Charty Beef, con la garantía de la cooperativa Charticer. ¿Sabías que con Bancop y la AFD puedes acceder a un préstamo para la vivienda con montos de hasta 1.200 millones de guaraníes, una tasa del 6,9%? Seguro gratis por un año. Contacta con Bancop en redes sociales o llamanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. Son 7 locales, 2 de Cerro, que son Alan Benítez y Robert Morales, 2 de Libertad, que son Hugo Martínez Enciso, 1 de Olimpia, que es Aguilar, 1 de Nacional, que es Santiago Rojas, y 1 de Guaraní, que es Roberto Fernández. Así se distribuye la lista de los locales
para complementar esta nómina que dio a conocer hoy Guillermo Barros Esqueloto a través de las cuentas digitales de la APF para tener la nómina de convocados de cara a los partidos que se vienen ante Uruguay y ante Brasil. Dentro de estas presentaciones que tendrá la albirroja, el jueves arranca todas las 18 con Ecuador-Brasil, ese mismo jueves a las 20 el partido de Paraguay-Uruguay, 21:15 también del jueves Chile-Argentina, el viernes a las 18 Colombia ante Perú, y el viernes también a las 19, todos horarios de nuestro país, claro está, Venezuela ante Bolivia, y esto va a proseguir el martes 1 de febrero, todos los partidos ese martes, Bolivia-Chile a las 17, a las 20 Uruguay-Venezuela, 20:30 Argentina-Colombia, 21:30 Brasil-Paraguay, y a las 23 Perú ante Ecuador. Van a cerrar este combo de partidos entonces para completar lo que será una nueva jornada de las eliminatorias. Perú, que volvió a jugar un amistoso, el último fue contra Jamaica, sigue preparándose el equipo de Gareca, ganó 3-0 su compromiso, goles de Ibérico, Valera y Yotun, Yosimar Yotun, ante la selección de Jamaica. Sí, están los ganadores. Para dar a conocer, los anotaron en privado: Amado Recalde, Ezequiel Jara, Alcides Aguilar, María Molinas, Marcelo Martínez, Juan Zamudio, Carlos Elerici, Genaro León, Juan Oxila y Pablo Alcaraz. Oxilia, ahí me puedo equivocar, pero no tenía la letra. Pero estos son los anotados. Y ya está el claro, correspondiente. ya tienen el correo en privado y a partir de allí ya se comunica la gente de la empresa para el sorteo. El señor Alexis allí con toda la gente. Entonces, los nombrados anteriormente en privado se anotaron para el sorteo. Estoy escuchando Urbana. Está directo, no sorteo. Es directo. Escuché bien Urbana y me gustó. El nuevo tema elegante, el marginal. Ahí estaba pasando ahora. Pasa que esta semana inició la cuarta temporada. Claro, la cuarta temporada, sí. Ya tengo para el fin de semana para ver la serie. Elegante se encarga del tema. Elegante se encarga del tema. Argentina, sí señor. Me gusta Deni, escucha Deni. Hoy madrugué. Yo tengo esta pinta porque ya 8:30. pasar para un conjunto. No ¿Te gusta? Está muy bien, sí señor. Ritmo pegajoso. Totalmente. Por varios barrios caemos de chete y nos compró con los. Tiene ritmo. Y a Magrati no la incluyeron esta vez la serie. No puedo ver todavía, pero sé que ya está la nueva disponible. No sé, pero el fin de semana voy a aprovechar y voy a ver un poquito. A mí me hablaron de este tema. Este tema está es bueno. El que presenta, digamos, esta cuarta temporada y es con Elegante. Claro, que está rompiendo todo. Nosotros también. Es fuerte la serie acá en nuestro país. Pegó. Gusta bastante. Que arranca la cuarta temporada. El Polito me dice que también está viendo, pero está en la primera recién. Ya está la tipo. Está a tiempo. No, puede recuperar. En 2 o 3 días ya puedes llegar a ver allí. Da gusto. Puede poner al día. Sí. Se puede poner al día. Es cuestión de ir observando todo eso, Juelito. Bueno, señores, nos vamos. El reencuentro será a las 18 en el extra de Fútbol a lo Grande. Hasta mañana, Jorge. Hasta mañana, Denis Ramón. Chao. Jorge, todos los compañeros. A las 18, NPI Monumental, el extra de Fútbol a lo Grande. Vos entendés. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo Grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Cambia la manera de vivir, de cuidarnos, de estar en contacto. Cambia la manera de informar. Cambia la radio AM. Monumental AM 1080.
es Radio Futuro. Última hora, lee la verdad. Interfisa Banco, nuevo horario de atención de 8 a 14 horas. Presentan Solo Noticias, 2 minutos. 13 horas 58 minutos, 37 grados la temperatura actual en Asunción y el Departamento Central. Y la doctora Sandra Irala de la Dirección General de Vigilancia de la Salud expuso en la conferencia de prensa de este viernes un análisis sobre la población vacunada contra el COVID-19 con relación al riesgo de muerte y mostró que hay una importante disminución. Afirmó que de cada 1.000 casos confirmados entre personas vacunadas se reporta un fallecido, de al menos una dosis 3 y de no vacunados 11. Esta evaluación concluye que el riesgo de fallecimiento por COVID-19 se redujo un 91% en la población que ya recibió el esquema completo de vacunación. Y los miembros del equipo económico del Ejecutivo reportaron una serie de medidas que serán adoptadas para mitigar el impacto de la sequía y que ya fueron dadas a conocer con anterioridad. Los mismos también aseguraron que no cuentan con la competencia para poder prever eventuales subas de combustible y precios de la canasta familiar. 37 grados la temperatura actual, 43 el porcentaje de humedad. Última hora, lee la verdad. Interfisa Banco, nuevo horario de atención de 8 a 14 horas. Presentaron Solo Noticias, 2 minutos. Mucho más que noticias. El radar de la información. Más. Monumental. 1080 AM. Radio Futuro. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta En Voz